me olvido. Creo que también me olvidé de pasar la encuesta, ¿verdad? Un poco despistado es un profesor. A veces olvido cosas en plena clase. No se han dado cuenta que a veces digo, este, ¿de qué estaba hablando? Y lo digo porque realmente me olvido un poquito. Pero bueno, a ver, vamos a acomodar esto. Ah, sí, creo que sí. Y bueno, el video que estaban escuchando, si es que alguno de ustedes. Muy buenos días con todos. Nos saluda el tutor, o la tutora, en este caso es la tutora Sofía. ¿Y dónde está el tutor Luis Miguel? ¿Dónde está el tutor Luis Miguel? Suave, ¿cómo me matas? No, ¿dónde está? No está el tutor Luis Miguel. Um, ¿Esta es otra Camila o me estoy equivocando? A ver. Ah, sí, sí, sí. Esta es la señorita Camila Alexandra Pérez Sotelo. Muy buenos días. Sí, sí, tenemos dos Camis. Um, sí, sí, sí. ¿Dónde estará nuestro tutor? Ah, ya, ok, ok. Te reemplazo. Muy buenos días a la tutora Sofía. Bonito el nombre, ¿no? Sabiduría significa. El nombre, uno de los nombres más eh, nombrados en el mundo en realidad, ¿no? El nombre es Sofía. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Muy buenos días también a esa gente que nos para posteando y esa gente que está escuchándonos o viéndonos, pero uno no sabe si están, ¿verdad? Realmente. Así que bueno, el tercer militarismo. Para esta clase voy a usar el material que siempre me mandan, en realidad la plana de historia. Porque no, lo veo bastante dinámico a diferencia del material, digamos, que te han pasado a ti, que vendría a ser la separata, ¿no? No sé si has visto, hay bastante texto. Te recomiendo que lo leas, sí, sí, sí. Iba a hacer la clase más o menos así, pero después vi y, cónchale, la verdad que hay bastante texto y, bueno, yo, ya sabes, te voy a resumir esto para facilitarte el aprendizaje. La idea es esa, ¿no? La idea es que sea un facilitador de la información para que tú puedas absorber esta información sin que te espantes, ¿no? Porque, coño, uno ve todo esto y uno dice, ah, la meche, ¿no? ¿Por qué tanto, no? Entonces yo también digo, ¿por qué tanto, no? ¿Por qué la historia? Cónchale, sí, ¿no? Pero bueno, a ver, por ejemplo, este texto que está acá, el proceso de cholificación. ¿Qué es lo cholo en el Perú? ¿Qué es lo cholo? Entonces, en realidad, cholo o el proceso de cholificación es un término en ciencias sociales que se usa para designar un fenómeno de la realidad peruana, de nuestra idiosincrasia. No es un término peyorativo. Recuerda que, aunque te parezca loco, Mario Vargas Llosa y Marta Hildebrand, bueno, para la gente que conoce un poquito de historia política digamos, de esta intelectual, no se llevan, ¿no? Porque la señora pertenece a un partido político y Mario Vargas Llosa pues critica este partido político de la señora Marta Hildebrand, hermana o media hermana de César Hildebrand. Pero ellos coinciden en algo. Ellos dicen que no existen las malas palabras. Es algo que tú ya deberías de comenzar a masticar para que comiences a evolucionar a la vida adulta. Estamos en ese proceso. ¿Cómo que no existen las malas palabras? Claro, lo que ellos dicen, y ellos son gente que, digamos, lee, ¿no? Marta Hildebrand creo que es lingüista de carrera, que no existen las malas palabras. Lo que existe es el contexto. Es lo mismo que te digan cholito lindo, cholita linda, que te digan cholo. ¿Me entiendes? O sea, depende del contexto, ¿no? O sea, no existen las malas palabras. Es como cuando usas la palabra negro, ¿no? Negro, ¿no? O sea, ¿por qué todo lo negro es peyorativo, ¿no? Ah, negro. O sea, no, o sea, no existen las malas palabras. Lo que existe es el contexto. Entonces, bueno, acá puedes ver esto. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, sí, sí, hay un poco. Oh, acá lo puedes ver, mira, ahí a la torre con Albert Einstein. ¿Qué pasa? Albert Einstein, ya sabes, M es igual a C al cuadrado. No, bueno, tú ya sabes eso, ¿no? Eso es física. Luego de esto, ¿qué más? A ver. Esto es, bueno, esto es lo que aquí te han compartido, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro texto que es nuevo, por eso estoy pasando esto, que habla acerca de la ley de bases de la reforma agraria que va a ser justamente la Junta Militar. Si no sabes de qué estoy hablando, no te preocupes, porque yo lo vamos a ver en un momento. Hay otro texto nuevo también que habla acerca del escándalo de la página 11. ¿Por qué fue un escándalo? Ya lo vamos a ver por qué fue un escándalo. Y luego, bueno, aquí están los ejercicios, las claves. Am, a ver, entonces anoto de una vez ya porque no sé si me dé tiempo. La uno la A. La 2 la B. La 3 la C. La 4 la D. Y la 5 que es una imagen bien simpática, la letra D. Ya esas son las claves. Bueno, entonces, ves que como hay bastante texto, entonces no. Vi el material y dije, coño, no habrá algo también chévere, interesante. Y entonces, está acá, ¿no? Desde el tercer militarismo al primer gobierno de Fernando de la Terry.
Muy bien, Jim. Armando Peñarrera Sandoval, ¿no? Sí, muy bien. E es igual a mc al cuadrado, por la velocidad de la luz, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Esa gente está ya proyectada, ya sabe lo que quiere ese muchacho ya. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar nosotros, ¿ya? Am, bueno, la clase inicia donde nos quedamos la semana pasada. Recuerda que luego del crack del 29, el gobierno de Leguía se ve sumamente en aprietos, ya que Estados Unidos no solamente le retira los capitales, y ya sabes qué significa retirar capitales, cierre de fábricas, cierre de empresas, gente despedida en la calle, la gente que está despedida, la gente que no trabaja, gente que se queja, es gente que no tiene que llevar pan a la mesa de su hogar, y se inician las protestas. La casa de Leguía va a ser saqueada, ¿eh? Leguía, por cierto, se va a morir preso. ¿Cómo, profe? Yo me dijeron que murió en el hospital naval. Sí, lo que pasa es que de la carceleta, como estaba enfermo, se lo llevaron al hospital naval y en el hospital naval se murió. ¿Dónde está el hospital naval? Al costado de San Marcos, a la espalda de la Huaca San Marcos. Sí, porque nuestra universidad es tan chévere que tenemos una huaca, tenemos un monumento arqueológico de más de 500 años de antigüedad. ¿Acaso Oxford tiene eso? No. ¿Acaso Harvard tiene eso? ¿Yale tiene eso? No. ¿La Universidad de Tokio tiene eso? No. Más bien ellos mandan gente acá al Perú a estudiar porque alucínate que ellos tienen carreras de arqueología, pero ya no tienen muchas cosas arqueológicas que estudiar en sus propios países. Entonces vamos a América Latina, a la costa, ¿verdad? Porque ahí tienen un montón de restos que ni siquiera estudian, le meten concreto ellos, ¿no? Así que antes de que le metan pistas, carreteras, tengan un mall, mejor vamos a estudiarlo nosotros. Hay que aprovechar. Pero bueno, dicho esto, entonces, el gobierno de Leguía se ven aprietos y es ahí donde entran de nuevo los entran de nuevo los militares, ¿verdad? Pero en este caso es una cosa muy chévere porque, bueno, según el libro de Tirso Molinari, profesor de mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, acá, míralo, el fascismo en el Perú, ¿no? La Unión Revolucionaria de 1931 a 1936. Y mira ahí el saludo fascista, ¿no? No ese saludo. Ahí en Europa tú haces esto. Entonces esto, una plaza en Europa quiere ser trend topic en Twitter, párate así en cualquier casa de Europa, así, párate así, 5 30 segundos, así. Vas a ver cómo va a llegar la policía, va a llegar seguridad y te van a detener porque son ideologías de odio, está prohibido eso. Bueno, no sé cómo es en España ya, porque acuérdate que en España tuvieron fascismo hasta 1975. Otro rollo. Pero bueno, dicho esto entonces, y bueno, ¿y por qué existe este libro? Porque justamente la influencia del fascismo va a llegar aquí a estas zonas llamadas Perú y va a haber un grupo de gente que va a tratar de asimilar ciertas ideas, obviamente es un fascismo con características peruanas, por así decirlo, porque coño, aquí hay que ser bien loco para hablar de la superioridad de la raza pura, ¿no? O sea, como lo entendía Hitler, ¿no? Porque puros, leía por ahí, para Hitler eran los grupos justamente que no se habían mezclado, como Sergio Harry, como Harry Potter, ¿no? Sangre pura, ¿no? Como los Mughal. Los indígenas de América del Norte, que todavía existen un poco en algunas reservas, eh, y que por cierto existen porque los arrimaron en reservas después de haberles quitado buena parte de su tierra, y ya iban a desaparecer hasta que encontraron petróleo en esas reservas de estos indígenas o nativos americanos. Y gracias a eso, pues, y pudieron crear asociaciones, empresas, una cosa bastante chévere para ellos. Y para ellos, por ejemplo, Hitler era pueblo puro. Los japoneses igual, ¿no? Con esta idea, pero acá en el Perú hablar de pureza étnica, ya que no se usa el término raza en la actualidad, porque ya sabes que solo hay una sola raza en el planeta Tierra, es algo bien loco, ¿no? Um, y sin embargo, tenemos un partido con características fascistas, ¿no? Como la Unión Revolucionaria que la va a liderar Sánchez Cerro, como vamos a ver en un momento. Bueno, entonces Sánchez Cerro le da el golpe de Estado a Leguía, lo mete el peso a Leguía, y va a convocar, primero lo va a gobernar como que un año, y luego va a renunciar y va a convocar elecciones y va a ganar esas elecciones. Entonces vamos a ver esto. Opa, ¿qué dice? Sí, 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 el fascismo del Perú. Somos lo máximo acá nosotros, ¿no? Y eso que no te... Vamos a iniciar, porque ya nos quitamos ya como que unos 9 minutos de la clase, así que vamos a iniciar. A ver, am, ajá, acá está. Estas son las características que vamos a ver durante esta primera parte de la clase. Y así que vamos a empezar a explicar. Porque, a ver, he revisado mi propio material. Bueno, si tú miras mi material, mira mi material. O sea, más que darte datos, en realidad es para explicarte la información que está aquí.
es para explicártelo y creo que eso es más chévere que digamos que tiene la cabeza de datos que de repente no te van a preguntar en el examen. Acuérdate del sistema de... Bueno, entonces, características del tercer militarismo, que va de 1930 a 1939. En términos políticos, dice, es el gobierno de militares autoritarios con influencia del fascismo. Sí, 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 claro que sí. De hecho, si miras en tu separato, como vamos a ver más adelante, usan camisas negras, como, ¿te acuerdas quiénes usan camisas negras de los fascismos en Europa, no? Pues acuérdate que están los camisas pardas y los camisas negras, los camisas rojas, los blancos, ¿no? Entonces, sí, la gente le gusta diferenciarse, ¿no? En Italia, muy bien, ¿no? Muy bien. Ahí, a ver esa gente, ahí esta gente que está así, bien pila, es importantísimo. A Jennifer, muy bien, Omar, muy bien. Ahí, Yadira, ¿no? Y Juan, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Puedes escribirlo para apuntar, para poder pronunciarlo. Johan, como Gohan, Johan. Ah, ya, ok, Johan, ay, ay, Johan, muy bien. Entonces, complemento, bravo, ¿no? Todos han contestado muy bien, ¿no? Sí, los fascistas de Mussolini, ¿verdad? Ellos usan camisas negras. De hecho, si mal no recuerdo, creo que va a venir un representante de Mussolini acá del Perú a dar conferencias, ¿no? Cuando vino Richard Nixon lo votaron, ¿no? Go home, los sanmarquinos, ¿no? En la casona de San Marcos, ahí la que está por la avenida Bancay, le gritaron go home, gringo, ¿no? Vete a tu casa, le gritaron a Richard Nixon. Ya, bueno, en otros tiempos. Entonces, a ver, entonces sí, son con influencia del fascismo. Y dice influencia porque ideológicamente no pueden copiar todo, ¿no? Además, obviamente aquí hay sus propias características. Luego dice persecución del APRA del Partido Comunista Peruano y defensa de los intereses oligárquicos. Ya sabes que la oligarquía es este pequeño grupo de familias que gobernaba el Perú, sobre todo durante la República Aristocrática, y coludidos con los militares van a, digamos, seguir gobernando el país. Luego dice, se va a crear la Constitución de 1933 y el Código Civil de 1936. Bueno, al respecto, ¿qué podemos decir? Sobre el Partido Comunista, el Partido Aprista y el Partido Comunista, durante el tercer militarismo van a quedar proscritos porque van a prohibir la existencia en el Perú de partidos políticos fundados en el extranjero o también con filiación internacional. Entonces, acuérdate que Haya funda el APRA, pero este tiene su origen en México, güey, y el Partido Comunista Peruano viene siendo apoyado por la Cominter o la Tercera Internacional, que era lo que Stalin dirigía cuando Lenin todavía estaba vivo, y entonces se va a fundar allá, ¿no? En Europa, o va a venir siendo apoyado, entonces van a proscribirlo. Eh, sí, vamos a seguir hablando de esto. Luego dice, el Código Civil, dice creación del Código Civil, no te olvides, por cierto, la Constitución del 33, ahorita lo vamos a ver, pero sobre el Código Civil de 1936, ¿qué cosa es? Bueno, son normas de derecho privado, aunque esto no es clase de educación cívica, aprovecha, son normas de derecho privado. ¿Qué más podemos decir del Código Civil de 1936? Es un cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en materia civil en el Perú. Y ya está, ya porque queremos saber más. Luego de esto, ¿qué más tenemos? Bueno, en materia económica, tenemos una recesión económica y lenta recuperación luego del crack del 29. Hay un incremento de la intervención estatal en la economía. Eso está acá. Ajá, sí, eso está aquí, menos mal, sí, porque yo estoy leyendo mis separados. Vamos a subrayarlo acá ya. Hay un incremento de la intervención estatal en la economía. ¿Por qué? Bueno, recuerda nuestra última clase de historia, ¿verdad? Del Perú. Um, Acuérdate de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes era un tipo que ya en 1926 decía que si el gobierno de los Estados Unidos no intervenía en algunos sectores de la economía nacional, los más importantes, banca, las grandes industrias, siderúrgica, petrolera, automotor o automotriz, iban a terminar teniendo una crisis. Ya sabes que no le dieron pelota porque como todos los índices bursátiles estaban en ascenso, nadie le hacía caso. Además, este loco decía que el Estado debería de intervenir en algunos sectores estratégicos de la economía nacional. Todos lo tildaban de izquierdoso, ¿no? Luego tú eres de izquierda, eres soviético, ¿no? Porque acuérdate que los planes quinquenales de Stalin, ¿no? Y bueno, cuando estalló la crisis, todo el mundo le dijo, coño, ¿qué cosa estabas diciendo de la crisis? Y entonces el tipo volvió a decir lo mismo, ¿no? El gobierno debería de intervenir en algunos sectores estratégicos de la economía nacional. Ojo, no en todos, porque si no sería como los soviéticos. Intervienen en toda la economía, sino en algunos sectores para evitar una crisis. Entonces, a esto lo vamos a llamar neoliberalismo, que es la intervención del Estado en algunos sectores estratégicos de la economía nacional. Y es por esa razón que luego Estados Unidos manda a
manda representantes a países como, por ejemplo, a Perú, para que puedan darle recetas de cómo salir de la crisis a la que ellos mismos nos han arrastrado. O en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué significa eso en una línea? Aquí de tu separata, incremento de la intervención estatal, ¿ya? Porque sí, el Estado ahora se va a meter un poco más en la economía para ver que no hagan desgracias, no hagan mal, en teoría. Luego de esto, dice creación del Banco de Fomento. A ver, sí, ya, bueno, ¿para qué van a fomentar la agricultura y la industria, ya? Bueno, ese es el ideal, ¿no? Hasta el día de hoy, y creo que hace poco se ha aprobado una ley para seguir apoyando a nuestros agricultores en el Perú. Mira, leyes, desde que se creó el Perú como país republicano, hay leyes. El problema no son las leyes, el problema es que se cumplan las leyes. Sí, ¿no? Sí, sí, porque de hecho nuestro cuerpo legal es bastante interesante. Es una copia de muchos países en Estados Unidos, y eso no lo digo yo, lo he hecho en mi maestría, lo he podido leer también. Pero loco, ¿cómo vas a copiar leyes que no están de acuerdo a tu realidad? Como por ejemplo el tratamiento de los presos o de los menores de edad. En países europeos funciona porque tienen centros y porque la policía los vigila, les ponen collares, les ponen argollas para vigilar a los menores infractores. Mi tesis trata de eso. Y nosotros tenemos leyes muy parecidas, pero no tenemos los centros ni tampoco tenemos la política de seguir a los jóvenes. A lo mucho lo que tenemos aquí son los SOAS, que es un paso antes de que te metan a un centro como Maranguita, que ya no se llama Maranguita, por cierto, se llama Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima Centro. Maranguita. Entonces, los SOAS, ¿no? Antes de que te metan ahí, te mandan un SOA para que pases por un tratamiento psicológico y de asistencia social. Y bueno, la idea es que no pises uno de esos lugares, ¿no? Porque ya es otra historia. Pero bueno, dicho esto, entonces, en las cuestiones internacionales tenemos la amenaza de la guerra con Colombia. Y esto es algo que no te lo conté, pero más adelante, digamos, vamos a andar en esto, ¿no? Acuérdate que leía con el Tratado Salomón Lozano va a terminar regalando el trapecio amazónico. Nadie sabía por qué. O sea, Colombia no es que una vaina que lo pedía, ¿no? Pero ya hay ciertas teorías, hipótesis que vamos a poder revisar de repente más adelante. Bueno, y ya, digamos, las fotitos dicen, ¿no? Portada de colección de la trinchera aprista, dice, ¿no? Esa es la referencia fascista, ¿no? Claro, ¿no? Los grupos, ahí la ves, Mussolini, ¿no? Hitler, Tokio, ¿no? El eje, ¿no? Roma, Berlín, Tokio, ¿verdad? Luego la Constitución del 33, no te vayas a olvidar. La pregunta, ya he preguntado antes, no te preocupes, yo te voy a decir, mira, esto la preguntado, ojo, ten cuidado ahí, pero una de las innovaciones que trae la Constitución del 33, entre otras más resaltantes, ustedes, chicas, les van a permitir votar en las elecciones municipales. Ojo, no te vayas a paltear, municipales, ya acuérdate de tu distrito, acuérdate de tu municipio, sea donde sea que vivas. Yo estoy en San Martín, de repente tú estás, no sé, pues en donde, no sé dónde estás, donde estés, acuérdate de tu municipio. La Constitución del 33 le permite a las mujeres votar. Que por cierto no es que se lo dieron gratis, ¿no? Es un grupo de señoras, de chicas, que van a salir a protestar, a hacer sus marchas, ¿no? Y van a pedir el derecho al voto. Es loco, ¿no? Porque en la actualidad de repente hay chicas que ya tienen 18 años o más y no quisieran ir a votar. Eso es un derecho que se gana, ¿no? Entonces debería ser también tu derecho no querer ejercer el derecho al voto. Pero en nuestro país ya sabes que somos tan chéveres que si no votas te multan. Yo no entiendo, ¿no? En otros países tienes que hacer dos colas, ¿sabes? Para votar. En Estados Unidos, y lo que recuerdo yo de mi infancia y mi vida en Venezuela, en Venezuela también, tenías que hacer dos colas. Tú dirías, ¿para qué, profesor? La primera cola que tú haces es para inscribirte en el padrón electoral. Y la segunda cola que haces es para votar. Acá no, ¿no? Acá todos nos lo dan servidito, ¿no? Yo de verdad que he batido récord. La última vez que fui a votar, me habré demorado 5 minutos en ir a votar. Y no es broma, no es chiste. Caminando, yendo caminando. Entonces, sí, ¿no? Va, busco mi número, ¿no? Y chilazo, ¿no? Tranquilazo. 5 o 6 minutos para ir a votar. Yendo a pie. Pero bueno, ¿por qué decía esto? Porque la universidad ha preguntado, y la PRE ha preguntado, quién es el que le da el derecho al voto a las mujeres en las elecciones presidenciales. Pero vale la pena también que recuerdes este dato. Luego dice, mira acá los vecinos de Leticia. O sea, Leticia era una ciudad muy bonita, es una ciudad muy bonita en la actualidad de Colombia. Puedes revisarlo por el Google Earth si no me crees. Y
en esos años la ciudad de Leticia crearon el trapecio amazónico. Entonces cuando a Leguía se le ocurrió la genial idea de regalarlo, estos peruanos que vivían en Leticia van a expulsar a las autoridades colombianas que ya habían hecho posesión efectiva del lugar, las van a votar los vecinos de Leticia, peruanos, y van a pedir que el gobierno reintegre el trapecio amazónico del Perú. Y justo llega Sánchez. Así que ahí nos estamos quedando. Bueno, luego de esto, bueno, en los aspectos sociales, yo creo que aquí no hay, o sí hay, a ver. Sí, ya, no hay aspectos sociales, pero los aspectos sociales, al año de 1932 se le conoce como el año de la barbarie. Se llama así porque tanto el gobierno militar como los apristas se van a sacar la mugre y de verdad que va a haber masacres y asesinatos que hasta el día de hoy a veces ni se han registrado o han quedado, digamos, en las actas oficiales de la historia, pero desaparecidos han habido desde hace mucho tiempo. Dicho esto, por ejemplo, la masacre en Chancán. Y bueno, es así como nos vamos a meter entonces al gobierno de Luis Manuel Sánchez Cerro, que va de 1931 a 1933. Una cosa que dice en tu separata, o sea, ya sabes, en el material que puedes imprimir o que ya tienes virtualmente, son las elecciones. Así que yo voy a leer, a ver, vamos a ver si estamos a tiempo. Sí, ya, vamos a ver. A partir de la sexta línea dice algo así, ¿no? Que las comisiones de intelectuales y políticos elaboraron un estatuto electoral. O sea, para las elecciones que va a ganar Sánchez Cerro, van a elaborar un estatuto electoral, pero ojo, no te vayas a equivocar. Carlos Contreras y Marcos Pueto, que son los tipos que escriben este libro que está acá, o sea, no es algo que a mí se me ocurre, porque a él se le ocurre, o sea, así no, gente que ha investigado este tema, va a decir lo siguiente. A ver, dice que modificaron de la forma como se habían hecho las elecciones hasta entonces, con este nuevo estatuto electoral. Entre los encargados de la elaboración estuvieron el historiador Jorge Basadre, el educador José Antonio Encinas, el antropólogo Luis Eduardo Barcarce, Tempestad en los Andes, un texto muy citado, el demógrafo Alberto Arca Parro y el escritor aprista Luis Alberto Sánchez, sanmarquino, ¿eh? Rector de San Marcos también, una de las últimas glorias del APRA, ¿no? Intelectualmente hablando. Según este estatuto, se estableció la base departamental como la unidad electoral, el voto obligatorio y secreto, además, la representación parlamentaria de las minorías y un jurado electoral que organizó los registros electorales y al que se le dio una autonomía formal. Sin embargo, el voto siguieron siendo excluidos del voto los analfabetos y las mujeres en las elecciones presidenciales. Y bueno, si lees el texto que te han puesto tu separata, básicamente cuando te pones a investigar más de este tema, lo cierto es que van a ser las elecciones más modernas que va a tener el Perú. ¿Por qué? Porque por primera vez vamos a saber cuánta gente va a votar con anterioridad a que vayan a votar. Y va a haber un padrón electoral. Eh, Cuando se dan las elecciones, Aya de la Torre y el Partido Aprista tenían una muy buena base social. Como profesor base social, o sea, gente del populacho que apoya a tu partido político. Y en ese sentido, Aya decía que el APRA era el partido de masas, o sea, el partido que más gente, por la que más gente, que tenía más base popular, o sea, por la que más gente votaría en la elección. Cuando se dan las elecciones, Sánchez Cerro gana las elecciones. Y ganan creo que pues acá creo que no está el dato ya, pero ganan como que por 50.000 votos, una vaina así, ya, o sea, un margen no tan amplio, pero tampoco tan estrecho. Y el dato es que Aya de la Torre va a desconocer ese triunfo, va a decir que ha habido fraude, porque obviamente si te la pasaste diciendo durante varios años atrás, antes de 1931, que tu partido es el partido que tiene las grandes mayorías populares, y de pronto cuando van a votar, la gente no vota, o sea, pierden las elecciones, un poco rochoso. Entonces, no van a reconocer o no van a reconocer el triunfo de Sánchez Cerro. Y según los historiadores que te acabo de mostrar, ellos dicen que a pesar de todas las suspicacias que se puedan generar, en realidad esas elecciones fueron legales, fueron modernas y realmente Sánchez Cerro ganó. Y el problema va a ocurrir justamente porque al conocer haya que realmente habían ganado limpiamente las elecciones, se va a dar el levantamiento aprista en Trujillo. En este levantamiento aprista en Trujillo van a tomar la ciudad de Trujillo partidarios del APRE en ese entonces, y hay uno que se llamaba, ¿dónde está? El tipo, su apodo era el Búfalo Barreto, conocido como Manuel Barreto. Y van a tratar como decir, van a tomar, ¿no? El cuartel O'Donovan, y ahí parece ser que van a morir algunos militares.
¿Qué cosa hizo el gobierno militar para poder retomar la ciudad de Trujillo y para poder, bueno, volver a poner orden, ¿no? No se les va a ocurrir mejor idea que mandar aviones y bombardear la ciudad de Trujillo. Entonces, no sé, si tú has jugado algún juego tipo shooter, como Counter-Strike, que ya es antiguazo, es de mi época, High Life, o bueno, ya para ti, Call of Duty, o Fortnite, o sí, ¿no? Ese tipo de juegos. O sea, una cosa es que tú te caigas a tiros pa, 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 de tú a tú con otro pata, ¿verdad? Pero, ¿cómo te defiendes si te caen a bombazos desde el cielo? O sea, no la haces, ¿no? No la haces. Tendrías que tener bazooka, ¿no? Y a ver, consíguete una bazooka, ¿no? Entonces, o sea, no, no la haces. Entonces, bombardean Trujillo, que creo que Perú es el primer país, uno de los primeros países, creo que en el continente americano, en bombardear una de sus propias ciudades, y así van a retomar el orden en la ciudad de Trujillo. Cuando los militares van a llegar a Trujillo, van a hacer pedadas, batidas, ¿no? Y fuera, la van a chapar a cuantos pudieron y los van a someter a un juicio sumario. Y en ese juicio, ¿qué es un juicio sumario? Cuando te enjuician a ti y a toda una mancha más de gente. Entonces, el dictamen que se da en ese juicio es para todos. De repente tú saliste a comprar pan un día y entonces estabas comprando pan, viene una turba y vienen los militares y te chaparon en la redada. Pero como ya estás ahí en ese grupo, no, no les interesa, ¿no? Todo el mundo dice que salió a comprar pan. Entonces, pues, ¿qué van a hacer los militares? Los van a fusilar. No sé si recuerdas cómo le llaman a la capital o a la ciudadela, que vendría a ser el núcleo urbano de los Chimú. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama la ciudadela que funge de a ver si suena así es. Metal Slug, sí, hoy Metal Slug, muy buen juego. Van a hacer una versión para Android. ¿Cómo se llama, chicos? No se me distraiga, ya me están mencionando. Muy bien, Omar y Jenny, esa gente está ahí ya. Si ya sabes la respuesta, escríbela, no interesa que otra persona escriba antes, ¿ah? Porque la idea es que participes. Sobre todo si eres de esa gente como yo, que es kinestésica. Está por internet PNL, programación neurolingüística, y esta gente descubre de que hay características que las personas tienen para aprender. Hay gente que es auditiva, que escucha más oyendo cosas, recuerda mejor las cosas oyéndolas, y tú te identificas al toque porque paran así, ¿no? En una clase están así, ¿no? O sea, el oído está dirigiéndose al profe, ¿no? O sea, en cambio, la otra gente es visual, hay gente que aprende viendo imágenes, viendo fotitos, viendo dibujos, entonces esa gente es visual. Si no le presentas colores y vainas, coño, como que la información les cuesta más aprenderlo. Pero luego está un tercer grupo que son los kinestésicos. Los kinestésicos son gente que tú te das cuenta al toque por cómo se sientan, por ejemplo, en un aula. Buscan siempre su comodidad, pueden estar desparramados, o sea, pero buscan estar cómodos, usan por lo general también ropa cómoda, y son los primeros en aburrirse en una clase auditiva o visual. ¿Por qué se aburren? Porque esa gente necesita experimentar las cosas, necesita oler, tocar, hablar, participar. Porque si no lo hacen, si no se sienten que están en actividad en el proceso de aprendizaje, están así, colgados. Yo estaba así en la universidad en más de la mitad de las clases. Entonces después me di cuenta de que era mi estilo de aprendizaje. Cada uno tiene su propio estilo. Descubre el tuyo y así vas a poder también estudiar mejor. Conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Bueno, dicho esto, entonces, tan, muy bien, ¿no? Está Johan, ¿qué dice? Soy uno de cada tres. Sí, así es, de proceso de aprendizaje, sí, los kinestésicos. Sí, sí. Bueno, pero entonces, sí, van a llevar a estos capturados digamos, una vez que se sofoca la rebelión aprista en Trujillo, los van a llevar detrás de los muros de la ciudadela de Chanchán. Recuerda, como ya lo hemos estudiado, que la ciudadela de Chanchán es una ciudadela amurallada y los van a fusilar. He visitado la ciudad de Trujillo en el año 2003, tuve la oportunidad de conocer la Huaca de la Luna, la Huaca del Sol, por eso también es que sé que la Huaca de la Luna es la que está abierta al público, porque la Huaca del Sol sigue tapada. Me he paseado por la ciudadela de Chanchán, he visto los muros, pero no conocía este dato de que habían sido fusilados en uno de esos muros. Se dice que tú puedes visitar todavía esta zona y que todavía puedes ver las salpicaduras de sangre o los agujeros de bala en esta pared porque los van a fusilar. Obviamente los apristas no se van a quedar tranquilos, supuestamente, ¿no? El parte oficial dice que fueron como que 100 fusilados.
sea, por el gobierno peruano. Jorge Basadre dice que son como que 400, pero en los pasquines de la propia propaganda aprista y en los comunicados que va a emitir Haya, van a hablar de más de 800 muertos. ¿Cuántos fueron? No sabemos, pero más o menos esas son las cifras que se manejan, ¿bien? Por parte del gobierno, por parte del historiador Jorge Basadre y por parte de los propios apristas en ese tiempo. Dicho, sí, sí, busca uno. Sí, sí, todos tenemos tendencia a algo. Pero bueno, siguiendo con esto entonces, a ese año 1932 los van a llamar el año de la barbarie. ¿Y los apristas se van a quedar tranquilos? No, algo harán, supuestamente algo harán, ¿no? Para poder ver cómo se desquitan de eso. Bueno, los antecedentes, según esto, llegó al poder mediante un golpe de Estado, conocido como la Junta Militar. No lo mencionamos mucho para que no te confundas con la que viene más adelante, pero un año nada más va a durar. Luego dice se va a crear el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que va a ser el nuevo reglamento de la ley electoral. Anota. Se van a dar las elecciones en 1931, las que va a ganar Sánchez Cerro. Míralo ahí todo morocho. De Piura creo que es Sánchez Cerro. Sabía hablar quechua, considerado mestizo en su tiempo. La gente va a votar por él justamente porque era la primera vez que tenía un presidente que se dirigía a la población, o un líder político que se dirigía a la población, aunque militar obviamente, se dirigía a la población en quechua, por ejemplo. Y esto va a encandilar mucho a la gente. Además, por estas características de corte fascista, van a comenzar a crear, por ejemplo, grupos conocidos como las juventudes sanchecerristas, ¿no? Jóvenes de tu edad muy probablemente que se vestían con su camiseta negra y hacían su saludo fascista, eh, porque Sánchez Cerro se va a volver una especie de líder carismático. Sí, sí, sí. Por eso dicen que tenía ciertas características del fascismo europeo. Luego de esto se da la ley de emergencia. Esto sí, San Marcos, en el examen general, lo han preguntado hasta el cansancio. La ley de emergencia tiene que ver con la Constitución de 1933. Y yo te la leo. Dice así, escucha. El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Básicamente va dirigido contra el APRA justamente por estos intentos de golpe, por estas cosas que están haciendo. Pero también de cola le paga el Partido Comunista Peruano, porque ya sabes que son considerados de izquierda. Y aunque la gente no lo entienda, pero yo sé que tú sí, acuérdate que los fascismos son de extrema derecha o son de derecha en todo caso. Y de una u otra manera, por eso también siempre juegan en pares, siempre juegan juntos con la oligarquía, que también son de derecha. Así que la ley de emergencia sirve para eso, para restringir la existencia de los partidos políticos con filiación internacional, anota APRA, anota el Partido Comunista. Luego se da el receso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué pasó con nuestra universidad que se la pasa en recreo? No, no, no. Lo que pasa es que cuando llegan al poder, Sánchez Cerro, van a cerrar la universidad. Porque van a decir que muchos rojos, mucha gente izquierda. No es chiste, no es broma. Van a cerrar la universidad por eso. Sí, 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 sí. De hecho, también en la época de Odría, y eso ya viene más adelante, pero te lo cuento igual, se decía que en realidad nuestra universidad, la Universidad de San Marcos, debería de haber estado donde, no sé si has pasado por la avenida Arenales, por la avenida Arenales, sí, Arenales, está el centro comercial, ¿verdad? Ya sabes, donde están todos los otakus, la gente friki que es bien chévere para comer ramen, para jugar videojuegos, te venden muñequitos de acción, coleccionables. Ya, si sigues avanzando un poquito más, unas cuadras más, vas a llegar al Museo de Historia Natural y Geografía de San Marcos. En la época de Odría se sabía que toda esa zona que está ahí debió de haber sido el territorio que le tenían que dar a nuestra universidad por haberle cedido el Congreso a las padres de la patria para que tuviera un lugar digno donde sentarse. Y el Congreso ya sabes que es un local sanmarquino. Entonces tenían que darnos una especie de compensación y el terreno debió haber sido eso. Pero en la época de Odría, que ya sabes que es otro militar, dijeron, no vamos a tener a esos revoltosos tan cerca del centro histórico, ¿no? Porque ya sabes, está en la avenida Arequipa, está toda la zona, digamos, en la actualidad, chévere, ¿no? Y conecta además con la zona pudiente también, pues, ¿no? El Miraflower, San Isidro, toda esa zona, ¿no? Entonces, no les vamos a dar el terreno ahí, mándenlos al fondo, ¿no? Entonces nos mandaron al campo, ¿no? De la avenida Venezuela con Universitaria, ¿no? Son 3 distritos, San Marcos, ¿no? El terreno de San Marcos está rodeado por 3 distritos y ahí estamos hasta el día de hoy. También tenemos terrenos en San Juan del Lurigancho, como quien se va a Pauquendo también tenemos terrenos, ¿eh? Y San Marcos tiene tierras así,
Habría que ver, ¿no? Nuestro óleo para hacer toma efectiva de esos lugares, ¿no? Porque crees tu facultad, ¿no? Pero ya bueno, dicho esto, ¿qué más tenemos? Es una fotografía de Sánchez Cerro, la Junta Militar de Gobierno en 1930, la colección de Pedro Ugarte. Y bueno, luego dice, ocurre el incidente en Leticia. Los vecinos de la ciudad de Leticia, como te explicaba, expulsan a las autoridades colombianas y le piden al gobierno peruano, en este caso el de Sánchez Cerro. Acuérdate que los fascistas tienen esta idea del territorio, o sea, que el territorio es sagrado, loco, ¿no? El Lebensraum, ¿no? El espacio vital, ¿no? Entonces, la intención del gobierno de Sánchez Cerro, y esto no es mentira, esto sí es algo cierto, o sea, aquí no hay duda, es que querían recuperar Leticia. Y obviamente para esa recuperación le iban a hacer la guerra a Colombia. Así que ese es el incidente, y ya te voy a contar más adelante qué pasa. Luego viene la misión Kenmerer en 1931. Kenmerer es un representante de los Estados Unidos enviado a América Latina para darle recetas económicas de cómo salir de la crisis a estos países que se han visto afectados por el crack del 29. Bueno, ¿y qué podemos decir? Gracias a la visita de él, lo primero que se va a hacer es le van a decir al Estado que regule, que controle ciertos sectores estratégicos de la economía nacional. En ese sentido, se va a reformar el Banco de Reserva del Perú. Keimerer va a decir, no, tienes que darle más poderes, tienes que descentralizar más, y se va a transformar de Banco de Reserva del Perú en Banco Central de Reserva del Perú, creando la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Por recomendación de Keimerer. Bueno, dicho esto, ¿qué ocurre con Sánchez Cerro? Que creo que no lo han notado acá. ¿Cómo llega Sánchez Cerro a su fin? Sánchez Cerro estaba en el campo de Marte. Um, Creo que antes lo llamaban el hipódromo Monterrico, ¿ya? Campo de Marte, ya sabes, en la avenida Salaberry. Y el caso es que él estaba pasando revista. ¿Qué es pasar revista? Imagínate tú estás uniformado con tu uniforme del ejército del Perú, con tu rifle, tu mochila de campaña, tus botas bien amarradas, tu casco, y estás ahí formando, y entonces viene el comandante general, en este caso Sánchez Cerro, y con un auto está pasando, está chineando a todo el mundo, ¿verdad? Que tengan todo listo, ¿para qué? Ese destacamento militar al cual Sánchez Cerro estaba pasando revista se iba a ir de Lima, iban a tomar aviones hacia Piura, a Lara, y de allí iban a ir hasta Colombia, para hacerle la guerra a Colombia y recuperar Leticia. Ah, hay teorías, hay hipótesis, ¿ya? Así que esto es chisme sin confirmar. Chisme histórico. El chisme histórico, y ojo, lo estoy diciendo muy claramente, son hipótesis, son teorías. Unos explican que como Leguía le debía plata a los Estados Unidos, y además Estados Unidos estaba en roche con Colombia, porque, sígueme la idea, ¿eh? Colombia antes tenía salida también al Atlántico por su provincia que en la actualidad se conoce como Panamá. Recuerda Panamá, Portobelo, en la época del virreinato, ¿no? Ya sabes, vienen desde todo el Atlántico, llegando a Portobelo, cruzan el Istmo de Panamá y de ahí vienen al Pacífico. Cuando la gente quería viajar por barco a Europa, te dije que era hasta el sur, hasta lo que vendría a ser Chile, tierra Cabo de Fuego, sí, Tierras del Fuego, Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes, y desde ahí, juácatela, ir a Europa. Entonces era un viajezote. Y toda la materia prima que produce esta parte del continente suramericano tenía que hacer esa ruta. Entonces a los gringos, o algunos empresarios, se les ocurrió la genial idea de hacer un canal que uniera el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Y bueno, el mejor lugar para hacer ese canal era Panamá, que antes era un territorio de Colombia. Bueno, lo que se dice, si tú investigas por tu cuenta, es que van a promover a la élite de esa zona para que independice el país. O sea, sí, le van a dar dinero, los van a apoyar, ellos van a independizar Panamá de Colombia y Colombia por eso estaba con una cruz al gobierno gringo. Por esta razón tenían, digamos, malas migas. Y mal, porque Colombia tenía petróleo en la selva y caucho, ¿te acuerdas de 1900 en adelante, el boom del caucho, el petróleo? Bueno, entonces, para poderse congraciar, y esto sigue siendo una hipótesis, el gobierno va a ver cómo entregarle tierras. Entonces no tuvieron mejor idea que presionar a Leguía, que le debía plata, supuestamente, para que regale esas tierras. Es mi histórico. Entonces, esa sería la explicación.
Bueno, obviamente Sánchez Cerro, características fascistas, tienen que recuperar el territorio, es una vergüenza, ya sabes, que entonces tratan de mandar un destacamento para allá. ¿Qué pasó con ese destacamento militar? ¿Fueron hasta Leticia, se me echaron con los colombianos para recuperar eso? No. ¿Por qué? Porque mientras Sánchez Cerro estaba pasando revista, sale de entre la gente, algunos dicen que era también un propio soldado que estaba ahí disfrazado. ¿Y qué cosa sucede? Este se llamaba Abelardo Mendoza Leiva. Abelardo Mendoza Leiva saca un revólver, una pistola, y a menos de 2 metros de distancia le cae a tiros a Montesar. Los militares que estaban ahí, porque todos están con armas, ¿ah? Los militares que estaban ahí sacan sus armas y lo abaten a ese tipo. Cuando lo toquetean para revisarlo, para ver quién era, tenía supuestamente un carnet del Partido Aprista. Entonces, históricamente se les ha achacado, ¿no?, al Partido Aprista de ese entonces el asesinato de Sánchez Cerro. En la actualidad ya hay libros que están cuestionando eso, pero ya eso es otro rollo. Y bueno, como Sánchez Cerro se muere, este destacamento militar ya no sale de Lima y el presidente que viene después, que es otro militar llamado Óscar R. Benavides, en su segundo gobierno, en la segunda edición, no te lo pierdas, él va a hacer lo siguiente. A ver, se lo leo porque esto está acá. Óscar R. Benavides, en esas circunstancias, fue asesinado el presidente Sánchez Cerro. Por ello, el Congreso nombró presidente al general don Óscar R. Benavides. Las negociaciones para poner fin al conflicto llevaron a la firma, escucha, del Protocolo de Amistad y Cooperación y un acta adicional, Río de Janeiro, 1933. El Perú tuvo que reconocer la validez del Tratado Salomón Lozano. O sea, con Óscar R. Benavides ya no hubo mecha, ya no hubo un intento de recuperar ese territorio, sino que ya loco ese estudio, me olvido de eso, ¿no? O sea, así quedó, así fue. Dicho esto, vamos entonces al gobierno de Óscar R. Benavides. Rápidamente, a ver, su gobierno, paz y concordia. Se dice, se convocó a elecciones y estas fueron anuladas. Bueno, van a ser anuladas por temor a que haya ganas las elecciones. Ya que haya ganas las elecciones, van a ser anuladas. Luego dice obras, va a construir la carretera Panamericana. Recuerda que se llama Panamericana. ¿Por qué crees tú que se llama Panamericana, nuestra carretera Panamericana? Que yo sé que en algún momento de tu vida te has quedado atascado en el tráfico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa carretera Panamericana. Sí, Jin lo mata, supuestamente lo mató una pista. Sí, le encontraron un carnet, dicen, ¿no? Con filiación a pista. Muy bien, Omar Guerra Guamán, sí, une el continente americano, por eso se llama Panamericana. Sí, 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 como Panamericana. Sí, sí, sí. A ver, yo te enseño, yo sé que esto es clase, no es clase de lingüística, pero aprende ya raíces de palabras. Te puede ayudar más adelante. Pan. El prefijo pan, por ejemplo, no lo has escuchado, no es la primera vez que lo escuchas, el prefijo pan, que no tiene que ver con la comida ya, sino es un vocablo griego. ¿Te suena Pandora? De repente, varón, señorita, tienes una amiga que se llama Pandora. Pandora. ¿Quién es Pandora? Bueno, pan es el prefijo en griego para todo, todo lo que existe, todo lo que hay. Y Dora viene de dones. Pandora, la mujer que tiene todos los dones. Y ya sabes que Pandora supuestamente no abre la caja en la mitología griega y salen todos los males, ¿no? Coño, qué feo. Am, Después, de repente has escuchado el nombre de Pancracio. Y yo sé que de repente, sí, en la sierra, en provincia, hay gente que se llama así, Pancracio, Sofocleta y vainas así, ¿no? ¿Por qué? Porque en el calendario están los nombres de los santos. Entonces por ahí a veces me ponían el dedo, si tú no decías, ¿no?, Pancracio. Aquí la gente como que se burla, ¿no? Ah, Pancracio, ¿no? O sea, pero es que loco, no sabes qué significa ese nombre. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado hablar de escuchado hablar de esto queriendo sin querer. Kratos. ¿Qué significa Kratos? Kratos, sí. Kratos, God of War, has hecho. ¿No nunca has escuchado eso? Kratos, ¿qué significa? Muy bien, esa gente está ahí en todo, God of War, ¿verdad? Kratos significa gobernante, rey. Ahora suma los dos vocablos. Pan, gracio, que viene de la palabra Kratos, o Cracia, democracia. Pancracio, el que gobierna todo el mundo, o el rey de todo el mundo. Estoy riéndote. Obviamente ese nombre es chévere en Grecia, porque esa gente lo entiende todavía, ¿no?
Pero vienes acá, te llamas Pancracio, no, Pancracio, o sea, no, loco, el Pancracio. Entonces, Panamericana une todo el continente americano. La carretera Panamericana, si tú te das a la tarea, tienes un auto, una moto, un día te apesta tu vida y dices, no, yo cojo mis chivas y me quiero quitar. Bueno, si tú agarras la carretera Panamericana y te vas hacia el norte, puedes llegar hasta Alaska, ¿eh? Y no es chiste, ¿eh? Bueno, si tienes visa, obviamente te dejan entrar, ya sabes, más allá de México. Y luego puedes, ¿no?, irte hacia el este, hacia el Atlántico, atraviesas todo Canadá y luego vienes hacia el sur, ¿no? Y puedes llegar hasta Chile, pasando por Argentina, Uruguay, pasando por Brasil, sí, 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 pasando por Venezuela, que ya mucha gente no quiere pasar por ahí, pero igual pues. Y entonces la carretera panamericana se comienza a construir en el segundo gobierno de Oscar R. Benavides. No te olvides que ese es el segundo gobierno, porque también tiene primero. Luego de esto tenemos, dice, la carretera central, que ya sabes, para unirnos a la sierra y también a la selva, y se empieza a construir o se crea el hospital Guillermo Almenara, conocido como el Hospital Obrero. Ahora bien, esto que se va a hacer, por ejemplo, presta atención, el Hospital Obrero, el Ministerio de Educación y Salud Pública, de Trabajo y Asistencia Social y el Seguro Social Obrero, presta atención, lo van a hacer por recomendación de Kemmerer. Kemmerer le va a decir al gobierno de Sánchez Cerro, ¿tú quieres que la gente de izquierda llegue a tu país? No. ¿Tú quieres tener un gobierno de esos rojos ahí en tu país? No. Bueno, ¿y entonces qué estás haciendo por el pueblo? Porque si tú no le das más derechos sociales a la gente de izquierda se va a llevar a esa gente en su discurso loco que tienen para ellos, ¿no? Estamos simulando una conversación. Así que no, lo que tú tienes que hacer para reducir la influencia de los partidos de izquierda en tu país, además de proscribirlos, es comenzar a hacer más obras sociales o más leyes en favor de las mayorías populares. Así que cuando tú veas estas cosas, no pienses que se hacen porque, qué bueno, ¿no?, los gobiernos militares. No, sino en realidad porque vienen gente del extranjero y nos dicen, coño, loco, haz esto, que pues si no te vas a joder. Lo mismo, por ejemplo, con las leyes ambientales que se están dando ahora. No sé si has visto en las noticias que han votado a muchos mineros ilegales de Madre de Dios que están contaminando desde hace décadas esa zona. Y uno pensaría, si no conoce el tema internacional, que, bravo, ¿no? Porque de hecho es bueno que hayan, digamos, expulsado. O sea, la idea no es que no los dejes sin trabajo, sino que sea legal, ¿no? Que cumplan las leyes sanitarias y que no fastidien el medio ambiente. La selva es el último pulmón que tenemos, la Amazonía. Pero eso lo han hecho por presión internacional, en realidad, por las nuevas leyes ambientales que se han dado a nivel mundial. Uno pensaría que lo hacen por iniciativa propia, pero en realidad, qué feo, ¿no? Vivir en un lugar donde nuestros gobernantes no tengan iniciativa propia, tenga que haber una pandemia para que vean el sistema de salud pública. Está hecho una desgracia. Y el privado no es tampoco menos. ¿No? Qué feo que tengan que presionarnos internacionalmente para cuidar nuestro propio territorio. No les ocurre nada nuevo, ¿no? Ya, bueno, pero acuérdate, estas cosas se van a hacer por recomendación de Kemmerer, ¿bien? Para también de pasadita reducir la influencia de la gente izquierda. Dicho esto, creo que el Palacio de Gobierno se quema y lo van a reconstruir y van a construir también el Palacio de Justicia, ¿ya? Van a construir también el Palacio de Justicia. Por cierto, según tengo entendido, es una réplica que está en París, 5 veces más chiquito. Pero sube las escaleras del Palacio de Gobierno, está frente al hotel, frente al centro cívico. Tú sube, yo alguna vez tuve la oportunidad de pasar por ahí como que a las 6 de la mañana, estábamos saliendo de un antro del centro de Lima, es una de las ventajas de ingresar a San Marcos. Yo cuando ingresé a San Marcos pude conocer Lima y también muy buena parte del Perú, gracias a las amistades, a las tareas que me dejaba. Y eso que estudié historia, porque si te vas a otras carreras como administración, hotelería y turismo, o te vas a medicina, o te vas a las áreas de la salud, o también a antropología, esa gente se la pasa viajando. Pero bueno, dicho esto, entonces, ¿qué más tenemos? Sí, a ver, ¿qué más tenemos? No, vámonos al siguiente gobierno. Ya está, vámonos al siguiente gobierno. Sí, ya dije todo lo que podíamos decir. Bueno, entonces termina el gobierno de Oscar R. Benavides, segundo mandato, y se inicia lo que se conoce en historia del Perú como la primavera democrática. Mira, no es la primera vez que vas a escuchar hablar de primaveras,
¿ya? En términos políticos, ojo, en términos políticos. En términos políticos, cada vez que tú leas, escuches, por radio, prensa o televisión, o en un libro, primavera democrática, primavera árabe, básicamente se refieren a periodos donde, una de dos, o la gente sale a las calles a reclamar más derechos civiles, o ganan derechos civiles. Cualquiera de las dos es válida. La primavera árabe fue eso, un grupo de gente que salió a las calles a protestar pidiendo más derechos civiles, porque muchos de estos países tienen un gobierno de tipo teocrático basado en el Corán, radicales a morir. Y bueno, eso es así, eso es así. Recuerda, por ejemplo, que la primavera de los pueblos, que es europea, del siglo XIX, surge luego de la segunda revolución burguesa. ¿Te acuerdas? La primera es de 1830, la segunda es de 1848 con el rey burgués, ¿no? Luis Felipe I de Orleans, ¿no? Entonces, cada vez que tú escuchas el término primavera se refiere a eso. Periodos donde la gente está reclamando más derechos sociales, más derechos civiles, o donde se ganan esos derechos. Bueno, y acá dice, periodo caracterizado por el regreso de los partidos políticos anteriormente perseguidos por los militares, ¿no? Por eso le van a llamar a este periodo la primavera democrática, porque los militares no se van a meter en el asunto, sino van a ser puros partidos políticos civiles compitiendo entre sí. En términos políticos, entonces, son gobiernos dirigidos por civiles, o sea, nada que ver con los militares. Hay una tolerancia a los partidos políticos que habían sido perseguidos, como el Partido Comunista Peruano, el Partido Aprista del Perú, y surge el FREDENA, Frente Democrático Antioligárquico. Eso significa, no, Frente de Defensa Nacional. Sí, 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 a ver, sí, sí, no, no, hay que dar los datos exactos. Sí, Frente de Defensa Nacional, sí, sí. Dice, el poder aquí está en manos de pocos, ¿no? Que es la clase social privilegiada. Frentes democráticos antioligárquicos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En economía se da el incremento de las exportaciones. ¿Por qué crees que se van a incrementar las exportaciones? Esto es una pregunta que puedes tú también responder tranquilamente, ¿no? Periodo de calma, más que un periodo de calma, es un periodo donde los militares no van a intervenir, ¿no? Donde los que van a competir en las elecciones son partidos civiles. Por eso le llaman la primavera democrática. Pero, chicos, chicas, ya te había enseñado. ¿Por qué crees que nuestras exportaciones van a aumentar? ¿Qué crees tú que va a pasar en este periodo? Justo, mira, a ver, ¿qué gobierno es? Um, a ver. Claro, el gobierno de Manuel Prado Garteche, 1939 a 1945. Muy bien, Johan, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice? Y con la segunda que muy bien, Omar, Segunda Guerra Mundial, muy bien. Xiomara, la Segunda Guerra Mundial. Ya te he dicho, cada vez que en la otra parte del planeta Tierra se están sacando la mugre de una guerra, a países como el Perú, primario exportador, le conviene. Parece raro, ¿verdad? Pero es cierto, porque para sostener una guerra necesitas alimentar tu industria militar de materia prima. Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, ya puedes deducir qué pasa cuando la Segunda Guerra Mundial termina, ¿verdad? Hay una, hay una recesión económica porque ya no vendemos a la cantidad que vendíamos antes, entonces se cierran fábricas. A ver, para que tú entiendas esto en concreto, porque de repente dicho así como que no es chévere. Escúchame para que me entiendas, ¿ya? ¿Qué significa? O sea, ¿por qué hay una recesión económica en nuestro país a pesar del crecimiento económico que hay durante la Segunda Guerra Mundial? Imagínate que tú tienes una mina de cobre, ¿ya? Ponte a pensar, seas hombre o mujer, tú tienes una mina de cobre. Entonces, en esos años, entonces escuchas que estalla la Segunda Guerra Mundial y tus patas en Lima, porque tú obviamente tú eres un minero con punche, tú estás allá, ¿no? En tu mina, en los Andes. Entonces tu pata que está en Lima te dice, oye, loco, ¿sabes qué? Inglaterra, Alemania están demandando bastante cobre. El cobre se está valorizando muy bien a nivel mundial. Entonces, supongamos que tú en tu mina de cobre normalmente producías 1 tonelada de cobre, pero gracias al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ahora te piden 100 toneladas de cobre al año. Antes producías una al año, ahora la demanda, puedes producir hasta 100 toneladas de cobre. Entonces tú, como entre comillas, buen empresario peruano, lo que vas a hacer es contratar a más gente para poder sacarle el ancho a tu mina de cobre y poder producir para cubrir la demanda internacional. Cuando termine la Segunda Guerra Mundial, o sea, al inicio, tú producías 1 tonelada de cobre y para eso, supongamos, simplemente para ejemplo de esta clase, para eso tú solo necesitabas a 100 mineros para sacar 1 tonelada de cobre.
Pero como ahora vas a producir 100 toneladas de cobre, vas a necesitar a más de 10.000 mineros. Ya no a 100 mineros, sino a 10.000 mineros. Pero cuando termine la Segunda Guerra Mundial, el cobre, la demanda, o sea, la gente que te compraba cobre antes, ya no quiere tanto cobre porque ya se acabó la guerra. Y básicamente puedes volver a producir 1 tonelada de cobre de nuevo, porque seguir produciendo 100 toneladas de cobre ya nadie te va a comprar. Y en el caso de que la sigas produciendo, te la van a vender, la vas a rematar, porque acuérdate, cuando un producto abunda en el mercado, el precio tiende a bajar. Entonces, lo que suelen hacer aquí en países como América Latina, en países llamados Perú, es despedir a toda esa gente. O sea, antes habías empleado a 10.000 trabajadores, pero como ahora ya no hay tanta demanda, lo que vas a hacer es te lavas las manos, ¿no? Y dices, bueno, con esto sí me quedo, el resto 9.900, ustedes, chao. Y obviamente esa gente es gente descontenta, que ya no tiene trabajo, gente que protesta. Si no te vas a la delincuencia, puedes migrar, y si no migras, te quedas en tu país a seguir protestando. Por eso se dice que Perú entra en recesiones económicas cuando terminan estas guerras, ¿no? Porque en vez de ver cómo esa gente se ubica, cómo la ubicas para emplearla, las despides. Y eso es lo que termina justamente generando zozobra y malestar, no solamente social, sino también económico. Entonces yo espero que hayas entendido esto, porque básicamente eso es lo que se va a repetir en todo el siglo XX. ¿Eh? Dicho esto, dicho esto, vamos a acelerar un poco esto, ¿sí? Porque si no después hay muchas cosas que contar acá. Bueno, espérate. Creo que me adelanté una diapositiva, ¿verdad? Entonces, estas son características de este periodo. ¿Eh? Contexto internacional, el Perú primero, en un primer momento se declara neutral, ¿ya? Pero luego tuvo afinidad con los aliados. Sí, porque el gobierno de este señor, el gobierno de Manuel Prado, acuérdate de un campo, ¿no? Porque uno es el color, que es pardo, y otro es el campo, ¿no? Que es prado, una pradera. Acuérdate de eso. En el primer gobierno de Manuel Prado, Urpeche, él va a permitir que Estados Unidos ponga una base militar en Calara Piura. Y obviamente Estados Unidos es uno de los países que pelea. Acá está, creo que él es Roosevelt, si no me equivoco. Ya sabes, aquí está Joseph Stalin, y aquí está, míralo ahí, sentado así, el factor Churchill, ¿no? Aquí está Churchill, ¿no? Entonces, Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética. Entonces, va a permitirle a Estados Unidos que ponga una base en Calara. Obviamente, si permites que ponga una base militar en tu país, a un país extranjero, eh, es porque tiene cierta afinidad, ¿verdad? Entonces, sí. De hecho, se va a decir, escuchaba en la academia, esto es otro chisme histórico, que Perú le va a declarar la guerra a Alemania meses antes de que termine la guerra. Y tú dirás, ¿por qué, profesor? O sea, tú te imaginas Perú declarando la guerra al Tercer Reich, ¿no? Una locura, ¿no? Pero sí, parece ser que era necesario, porque ¿te acuerdas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? La ONU. Se decía, y eso fue lo que escuché hace muchos años en la academia, es algo que no me daba la tarea de averiguarlo, así que es chisme histórico, que para que Perú forme parte de la ONU, o para que sea miembro de la ONU, tenía que haber sido uno de esos países que le declarara la guerra a Alemania, la Alemania nazi. Entonces, faltando meses, muy pocos meses, creo que semanas, en realidad, Perú le declara la guerra al Tercer Reich. 2 semanas después se acaba la guerra. Esto también lo he confirmado, por cierto, ¿no? Sí, por ahí lo he confirmado con el libro, con uno de los cuentos de Ribeiros. ¿Te acuerdas? Nuestro literato que se la pasaba fumando, Julio Ramón Ribeiros, Gallinazo sin plumas, esto no es clase de literatura, pero él tiene un cuento acerca de un peruano viviendo en París que se llevaba bien, o más o menos bien, con un alemán que vivía también en París, hasta que de pronto en la conversación este peruano le dice yo soy de Perú y el señor a partir de ese momento ya no quería conversar con él, ya no lo trataba bien. Entonces en el cuento de Ribeiros, no recuerdo ahora cómo se llama exactamente este cuento, lo voy a buscar, pero él en el cuento decía que este personaje peruano encuentra una fotografía de este vecino de él, del edificio de este vecino de él, que ya no le hablaba, y lo ve a este vecino más joven y con un uniforme nazi. Y entonces el cuento termina justamente explicando que Perú fue al final de la guerra uno de los países que le declara la guerra al Tercer Reich antes de que esta terminara. Entonces, de ahí vendría, digamos, que este señor se haya alejado de este compatriota en el cuento de Rivera. Por ahí puedes buscarlo, ojalá. A mí me encanta leer de todo en realidad. Sí. Severo Ribeiro. Los gallinados sin pluma, una locura. ¿No? Pero ya bueno, dicho esto, entonces dice industrialización nacional promovida por el Estado. Al menos eso es lo que se va a intentar. ¿Ah?
industrializar el país, porque hasta el día de hoy no tenemos en realidad grandes industrias, ¿no? Al menos que yo sepa, me disculparán si hay alguna que ahí yo no la conozco. Aparte, obviamente, de un textil, porque sí, el Emporio de Gamarra vende algodón de muy buena calidad. O sea, no es como el algodoncito que te viene del extranjero, ese país asiático que te produce todo en masa, eh, y es muy barato, pero el algodón no es de tan buena calidad. Antes, Venezuela, por cierto, antes de que Hugo Chávez Frías muriera, nos compraban bastante algodón, Venezuela, porque el algodón peruano es de muy buena calidad. Ya Gamarra, o sea, que ibas a encontrar ropa que de verdad que es baratísima, ¿no? Sí, 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 al cherry, compra peruana. Luego dice establecimiento de una política de control de precios. Y porque, bueno, esas son las recomendaciones, ¿no? Que el Estado intervenga en algunos sectores. Entonces, déjalo. Aunque esto en realidad, no, discúlpame, esto en realidad viene por el Congreso aprista, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Dicho esto, entonces, vámonos inmediatamente ahora sí al primer gobierno de Manuel Prado García. Política. Lo primero, se legalizan los sindicatos. Sí, sí, sí. Acuérdate que los sindicatos originalmente son de corte anarquista. Solo que luego, en el caso de la Unión Soviética, los van a absorber porque se van a dar cuenta de que no pueden tener trabajadores reclamando por sus derechos si hay un partido único que dice que no existen las clases sociales y que además ellos pelean y gobiernan por el pueblo. Entonces, no pueden haber gente con sindicatos, ¿no? Porque, ¿cómo loco? Si nosotros somos ese gobierno que te apoya, ¿no? Entonces, no hay sindicatos para ello. Además, porque acuérdate que en su ideología el proletariado debe tomar las fábricas. Ya te he explicado ese rollo. Se crea la Confederación de Trabajadores del Perú, en la actualidad la CTP, ¿no? Sí, sí, antes era un sindicato poderoso, hasta que llegó el gobierno del chino en el 90 y dieron la ley de que podías crear un sindicato a partir de 20 personas, o algo así. Es que crear un sindicato a partir de 20 personas es minar la fuerza de un sindicato, porque el sindicato es fuerte en la medida en que todos estén unidos. Pero si ya puedes crear un sindicato a partir de 20, ponte, siempre hay discusiones entre gente. Entonces, yo voy a crear mi propio sindicato. Entonces, 5 personas hacen su propio sindicato y le restan fuerza a los reclamos laborales. Después hay tolerancia con el Partido Comunista Peruano y esta tolerancia se va a dar por esto, ¿no? Porque en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética se sienta al costado de estos dos tipos, ¿no? Que ya sabes que son de derecha, ¿no? Entonces, sí, por eso se va a tolerar el Partido Comunista Peruano. Luego, en economía dice se van a exportar algodón, caucho, cobre, se va a crear las corporaciones de desarrollo. Estos son el gobierno, el primer gobierno de Manuel Prado García, que no te vas a olvidar, para incentivar, por ejemplo, la aviación comercial en la Amazonía y en la zona de Santa, ¿no? Ya, aquí está. Luego, en obras, se va a reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú. Según el libro de Sicayo, este que tenemos, um, ¿por qué se incendia la Biblioteca Nacional? Escucha bien el dato, porque el dato ya está ahí, ¿no? Pero digamos yo te cuento la historia porque me parece más interesante. Se corre la voz para esos años de que se estaban robando los libros de nuestra biblioteca. Mira, esto es algo que si tú buscas por internet robo de libros de la Biblioteca Nacional, vas a encontrar varios artículos de esta década, de la década pasada, y también puedes encontrar información de esto. Se corre la voz de que se estaban pirañando los libros de nuestra biblioteca. Profe, los libros que Ricardo Palma con mucho esfuerzo había repoblado luego de la Guerra del Pacífico, sí. Entonces el gobierno de Manuel Prado Garpeche, para evitar rollos, va a decir, ¿saben qué? Vamos a hacerle una auditoría a la Biblioteca Nacional del Perú. Que está, por cierto, no es la que está en San Borja, ¿no? Sino la que está, no la que está en Javier Prado, perdón, sino la que está en Abancay, ¿no? Esa biblioteca es la más antigua, la que funda San Martín en la época de la independencia. Entonces, van a decir un auditor. ¿Qué cosa es un auditor? Es un representante del Estado peruano que va con una lista de los bienes que tiene el Estado peruano en una determinada institución, en este caso sería la Biblioteca Nacional, y en esa lista están todos los libros que supuestamente tendrían que estar dentro de nuestra biblioteca. Faltando días para que el auditor llegue a la Biblioteca Nacional del Perú en Abancay, o sorpresa, no se sabe cómo o por qué, la biblioteca se incendia. O sea, que van los bomberos tirando. Qué desgracia, se incendia nuestra biblioteca. Y obviamente lo que se va a comentar en este libro es que obviamente al quemarse la biblioteca, de haberse robado o de haber existido robo de nuestros libros, estos ya no se pueden confirmar porque obviamente ahora se van a decir que esos libros que faltan no es que se los hayan robado, sino es que se han quemado. Ay, por cierto, este es un clásico aquí en Perú, en el gobierno peruano es un clásico.
Si tú revisas la década del año 2000 al año 2010, 2012, vas a ver que han habido tres incendios. Uno en el Ministerio, creo que de Educación, antiguo, otro en los almacenes del Ministerio de Salud y otro en los almacenes del Ministerio de Economía y Finanzas, creo. Mira, cada vez que tú escuchas que se quema uno de esos almacenes es porque están muy probablemente, sin confirmar, pero muy probablemente porque están quemando información o quemando evidencia de alguna cosa trucha por ahí. Sí, porque eso no es casual, ¿no? Si más bien justamente todos los almacenes del Perú, por regla, porque al menos eso sí tratan de hacerlo bien, tienen un sistema, ¿no?, de agua. ¿Cómo se quema eso? Entonces, ¿a quién le van a entregar la reconstrucción después de que la biblioteca se ha quemado? A tu amigo que aparece en el billete de 100 soles, Jorge Basadre Gross. Él va a ser el nuevo director de la Biblioteca Nacional y a él le van a encargar que de nuevo vuelva a repoblar o dirigir la biblioteca. Así que anota eso por ahí. Luego se va a dar el censo de 1940. Ese censo dice va a revelar una tendencia a la urbanización. Sin embargo, en tu separata hay un texto que, por cierto, lo han preguntado en la PREA. Vale la pena que leas los textos y que sacas la información más importante, pero yo te la leo rápidamente. A ver, dice, la población alcanzó un total en el censo de 1940, escucha, de 6.207.967 personas. Toda la población del Perú en esos años de bonanza económica eran 6 millones de personas. Este país no nos alcanza para tanta gente. En la actualidad somos 33 millones de personas. Hemos tenido bonanza económica y sin embargo no nos alcanza. Este país es muy grande y muy rico, nuestro territorio, como para que nosotros estemos viviendo como vivimos, con un mal sistema de salud, con un mal sistema de transporte público, con un mal sistema de seguridad, con un mal sistema de justicia, con un mal todo, carajo. En esos años de bonanza económica, y acuérdate que ya pasó la era del guano, ya pasó el boom del caucho, ya pasó la Primera Guerra Mundial, ahora ya está pasando la Segunda Guerra Mundial, donde todos los índices económicos están en ascenso, éramos 6 millones de personas y sin embargo no alcanza. No alcanza toda esa bonanza económica para hacer patria, para hacer instituciones realmente valederas, buenas y que funcionen en el tiempo. En la actualidad somos 33 y se repite la misma historia. Piensa en eso. Entonces, bueno, ¿qué dice esta lectura? El 33% de la población en ese entonces vivía en zonas urbanas, que casi siempre están en la costa. La mayoría de la población, que era el 65%, vivía en la zona rural, llámese la sierra principalmente y en menor medida la selva. Un 24% de esta población vive en la costa, el 63% en la sierra, el 13% en la selva. Lima mostraba su centralismo porque en esos años Lima tenía 540.000 habitantes. Y nos estábamos haciendo agua, 540.000 habitantes, mucha gente, Lima es un monstruo, ¿no? En la actualidad somos 9 millones, creo, ¿no? Y Lima sigue siendo insuficiente. El Callao, 72.000 personas y Arequipa, 71.000 habitantes. Creo que San Juan de Lurigancho tiene más gente que la ciudad, que todo el departamento de Arequipa, ¿no? Por eso la gente de San Juan de Lurigancho estaba pidiendo ser reconocido como provincia, una vaina así, ¿no? Porque claro, es mucha gente que en teoría pagan impuestos, pagas impuestos, ¿verdad? Si tú que eres de San Juan de Lurigancho. Y entonces deberían de darles una partida mayor de dinero, porque si hay tanta gente, deberían de tener más recursos, deberían de tener más cosas. Pero siempre he pensado que no es el dinero, sino es cómo se gaste. Sí, pues tenemos gente que no sabe gastar el dinero, en términos de gobierno, municipal, nacional, regional, etc. Dicho esto, ¿qué más hay? Bueno, ya hablé de esto. Ya la guerra con Ecuador. Pucha, Ecuador. La guerra con Ecuador, 1941. La guerra con Ecuador, dice. Causas de la guerra con Ecuador. Pretensión territorial de Ecuador que están reclamando Tumbes, Jaén y Maynas. Esta vaina viene desde el virreinato ya. Es que los Borbones, pues, ¿no? Le dieron la provincia de Maynas al virreinato de Nueva Granada, que vendría a ser Colombia en la actualidad, cuando siempre esos territorios pertenecían al virreinato del Perú, luego vino la independencia, después de que murió Bolívar se independizaron los ecuatorianos de Colombia, y luego reclamaban toda esta zona que está aquí sombreada de manera coqueta y verdecito agua, ¿no? Y míralo ahí, míralo ahí. Todo esto, ¿no? Mira, históricamente, si quieres reclamar territorios, nosotros podríamos reclamar, ¿cuántos territorios podríamos reclamar nosotros por historia, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Se van a meter esta zona, como dicen las flechitas,
Y bueno, a ver, ¿qué te cuento? Vamos a contarte algo, ¿ya? Sí, porque sí, esta es la parte donde te cuento cosas. Eh, el origen es el ataque ecuatoriano al puesto de Aguas Verdes, ¿ya? Ese es el origen de, eso te lo pueden preguntar y lo han preguntado, de hecho, o sea, ¿cómo se inicia esta guerra, la guerra con Ecuador? El ataque ecuatoriano al puesto de Aguas Verdes, que es un puesto peruano, ¿bien? Todo esto dice en los sucesos, hay una victoria peruana en la batalla de Zarumilla. El distrito de San Martín de Porres tiene una zona que se llama Zarumilla. Ni el Udo quiere ir a esa zona, ¿eh? Mi familia por suerte materna vive allá. Nada que Rampi, nada que... No, ahí la gente no entra, ¿no? Porque dicen que salen calatos, ¿no? No sé, a veces pienso que si entras con miedo es porque atraes esas cosas. Entonces, no. Entonces, la batalla de Zarumilla, acuérdate, dirigida por el general Eloy Ureta, que luego va a candidatear a las elecciones, justamente porque había ganado fama en la victoria de la batalla de Zarumilla y además en la guerra contra Ecuador. Y luego dice, toma de la provincia, escucha, toma de la provincia ecuatoriana de El Oro y la inmolación del capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones. Profe, no entiendo. Mira, es algo que yo no te expliqué, pero te lo voy a contar ahora, ¿ya? En la época de Leguía le compra aviones y armas a Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos nos presta plata. Cuando llega Sánchez Cerro, que tiene una mentalidad de corte fascista y que le quiere hacer la guerra a Colombia, Sánchez Cerro también compra armas. Y si no me equivoco, parte de esas armas se la compran a Japón, aviones. Perú, después de Sánchez Cerro, Oscar Herrera Benavides, estábamos armados también. Parece ser que Ecuador no tenía aviones. Y entonces, ¿qué va a hacer? En rojito vamos a dibujarlo. ¿Ya? ¿Qué va a hacer el ejército peruano? Primero, lo que van a hacer es con los aviones Douglas Northrop, sí, 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 los aviones del 11º Escuadrón 91, 92 y 93, los Douglas Northrop 8A, 3P, estos aviones primero van a sobrevolar el territorio ecuatoriano. Van a sobrevolar el territorio ecuatoriano, ¿bien? Y una vez rebasadas, rebasadas las líneas ecuatorianas, vamos a dibujarlo con el color amarillito, ¿no? Entonces, imagínate que estas son las líneas ecuatorianas, ¿ya? Entonces, una vez que nuestros aviones sobrevuelan los puestos ecuatorianos, vamos a soltar paracaidistas detrás de las líneas ecuatorianas, con rojo. Vamos a soltar paracaidistas, soldados armados además, ¿ah? Detrás de estas líneas ecuatorianas. Además de eso, también teníamos aviones de ataque. ¿Por qué José Abelardo Quiñones pasa a ser un héroe de la FAP? Ya sabes que la Marina de Guerra del Perú tiene sus héroes, por ejemplo, Miguel Grau. El Ejército del Perú tiene más héroes todavía, ¿no? Alfonso Ugarte, Bolognesi, Cáceres. Pero la FAP, ¿cuál es el héroe de la FAP? Quiñones, ¿no? Que aparece en el billete de 100 soles. Con el billete de 10 soles, escucha, no tengo un billete de 10 soles ahorita a la mano. No tengo, pero este tipo, primero era primero en salto de promoción de paracaidismo. Quiero que escuchen un poco la historia. En segundo lugar, uh, lo que dice el parte oficial y lo que el propio Quiñones informa a través de la radio es que él había visto un puesto ecuatoriano. Mira acá, por ejemplo este, ¿no? Había visto un puesto ecuatoriano. Entonces Quiñones se dio cuenta de que el ejército peruano de a pie venía por esta zona, supongamos, ¿no? Venía hacia por acá. En rojo, mejor, en rojo. Entonces él decía que el ejército, los soldados peruanos venían y iban a ir directamente hasta esa zona. Los ecuatorianos habían puesto una batería. Sabes que una batería es un puesto militar estratégico para defender una zona. Entonces Quiñones lo que decide es, con su avión, descender y le comienza a caer a tiros. Pero obviamente los ecuatorianos en tierra comienzan a responder, ¿no? Entonces Quiñones dice, Quiñones se eleva. Y cuando él quiere disparar por segunda vez, habían dañado el fuselaje de su avión. Todos coinciden, tanto el parte militar ecuatoriano como el parte militar peruano, de que Quiñones tranquilamente pudo haber saltado del avión y así salvado la vida. Pero como en ese tiempo los aviones pues no funcionan con software ni computadoras, si Quiñones saltaba del avión, el avión iba a perder a su conductor y se iba a perder y se iba a estrellar. Tienes que estar en la piel de un sujeto que está tripulando un avión
es que tienes que meterte en el papel. Eres un tipo que estás manejando un avión. Tu país se está mechando con otro país en una guerra. Ves que hay un puesto del enemigo. Sabes que hay compañeros tuyos que están viniendo por tierra. Y entonces, mira, si a ti te emocionan estos juegos de red donde tú compites con otras personas, por ejemplo, LOL, por ejemplo, Call of Duty, Fortnite, 14, o sea, hay un momento donde tú sabes que te van a matar tu timola, ¿sí o no? Por tu equipo, por tu team, ¿verdad? ¡Ay! Te vas y te matas, te metas, y no importa que detonas, pero das la vida por tu equipo. Quiñones dice que lo que él va a hacer es descender directamente hacia la batería ecuatoriana y le va a empezar a caer a tiros. ¡Ta, ta, ta, ta! Obviamente los ecuatorianos van a empezar a caer a tiros también y va a estrellar su avión. Y por eso es un que pudiendo haber salvado la vida, prefirió morir, ¿no? Inmolarse y ha pasado a la posteridad para eso. El sacrificio por los compañeros y el sacrificio por la gente, por la familia, siempre es algo que se recuerda, ¿no? En el mundo cristiano, el sacrificio, más sacrificio que tuvimos es Dios hecho carne, que se sacrifica, ¿verdad?, por la humanidad, ¿no? Entonces es algo loable en ese sentido. Luego de esto, el capitán de este equipo, el coronel Octavio Centeno, ecuatoriano, va a devolver el cuerpo de Quiñones, porque el cuerpo de Quiñones lo tenían los ecuatorianos con estas palabras. Escucha, entrego a la Fuerza Aérea los restos de quien supo honrar a su pueblo y a su Fuerza Armada. Mi pueblo, Ecuador, rinde homenaje al pueblo peruano dignamente encarnado en la figura heroica de José Abelardo Quiñones González. Complemento, complemento. Alguna vez, cuando enseñaba en la pre en Jesús María, porque antes teníamos un local allá, se me acercó un chico y me dijo, profe, yo soy nieto de José Abelardo Quiñones. ¡Chanque! ¡Chale! Le dije, ¿no? Qué bueno que quieras ingresar a San Marcos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé si te das cuenta, pero la cosa va mal, ¿no? Porque mira, teníamos soldados en tierra por acá. Ya habíamos tirado soldados detrás de las líneas ecuatorianas. Les estábamos cayendo a tiros desde el aire. Ya sabes que si te agarran por delante, te agarran por detrás. El Perú tomó posesión efectiva de estos lugares. Um, Todos los militares coinciden de esa época en decir que si Perú quería, tranquilamente hubiesen llegado a Quito, era lo que es la capital. Pero el embajador de los Estados Unidos, y creo que esto está acá en este libro, si no me equivoco, va a llamar al presidente Manuel Prado Gartechi y le va a pedir de favor que no haga eso. Porque lo cierto es que cada vez que un ejército entra extranjero a una capital, hace desmadres. Eso lo sabemos nosotros por experiencia propia en la Guerra del Pacífico. Hacen desmadres. Entonces, bueno, ¿no? El Perú se va a quedar en este territorio hasta que Ecuador no reconociera la peruanidad de toda esta zona que reclamaban desde la independencia, ¿ya? Y es por eso que es tan importante este suceso y es por eso que tú no te vas a olvidar o vas a recordar ahora con mucho más cariño el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Con ese protocolo, con la firma de ese protocolo, Ecuador reconoce la peruanidad de Tumbes, Jaén y Mainas y promete, entre comillas, no volver a tratar de recuperar ese territorio. Mira, personalmente, no sé, ¿no? Pero si realmente hubiésemos tenido un fascista, gobiernos nacionalistas, loco, en vez de quedarte con lo que ya tenías que hacer, porque no ha muerto gente, murió gente, gastaste plata, rácatela, ¿no? Expande la frontera, ¿sí o no? Pero acá no se les ocurre, ¿no? Entonces, no. Ganamos una guerra, pero no pedimos nada a cambio, ¿no? Solo pedimos que ya no te metas más en nuestra casa. Pucha, no sé. Ya bueno. Dice, el Perú apoya a los aliados de la Segunda Guerra Mundial y ya está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. No, vámonos ya al siguiente presidente, sí, porque mire, ya nos quedan ya como que media hora de clase nada más. Ahora entramos al gobierno de José Luis Bustamante y Ribeiro. Te cuento la historia rápida. José Luis Bustamante y Ribeiro, que es este señor que está acá en la fotito, está, míralo ahí. Sanazo, ¿eh? Se parece a mis amigos de cole, ¿no? Toda la pinta de un señor educado, toda la pinta de un señor probo con el que puedes conversar. Él era embajador de Bolivia. Él era embajador de Bolivia en Perú. Él era el embajador de Perú en Bolivia, mejor dicho. Era el embajador de Perú en Bolivia. ¿Qué cosa ocurría? Los partidos que no eran de la oligarquía, ya sabes, estos que vienen de la segunda generación del partido civil, dirigidos, por ejemplo,
por personajes como Manuel Prado Ugarteche, que sí, como ya puedes haber intuido, es familiar del presidente que ya hemos visto eh, eh, antes del segundo militarismo, en el primer civilismo. Entonces, necesitaban un candidato. El APRA, por ejemplo, tenía bastante base social y necesitaban un candidato. Van a llamar a José Luis Bustamante y Rivero, que no era del APRA, era un abogado de carrera, que por cierto, este tipo ha pasado a la historia porque además ha sido, o fue, mejor dicho, presidente de la Corte Interamericana de Justicia, que tú y yo conocemos como la Haya, entre 1968 o 67 y 1969 aproximadamente. El único expresidente del Perú que ha sido presidente también de la Corte Interamericana de Justicia. Entonces, bueno, lo van a llamar y le van a decir a Bustamante, loco, ¿sabes qué? Necesitamos un candidato presidencial y creemos que tú puedes ser. Lo que Bustamante va a decir es, está bien, yo voy a candidatear como su presidente, pero no voy a permitir, escucha bien esto, no voy a permitir que se me trate de someter, porque si ganamos, voy a gobernar para todo el país y no solamente para un grupo político en específico, dirigiéndose sobre todo a la... Y bueno, en ese sentido, va a ser la primera vez que el APRA va a llegar al poder con esto que se llama el FREDENA, que es el Frente Democrático Nacional. El APRA estaba proscrito por ley, así que cuando ellos van a escribir a sus miembros, los van a escribir con esta coalición y es muy interesante porque es la primera vez que los apristas van a llegar al Congreso, para que me entiendas, no sé si en ese tiempo era Senado o diputados, pero van a llegar al Congreso y van a ser mayoría. Escucha bien, los apristas llegan por primera vez al poder y van a ser mayoría. Y desde que llegaron al poder, desde el primer día, según este libro de Percy Cayo, lo primero que van a hacer es dar una ley de amnistía. Y aunque esto no es clase de cívica, aprovecha. El indulto es un perdón que da el presidente, porque es una potestad del presidente, a alguien que ya está condenado por algún delito. Por eso al chino lo han indultado, o no lo han indultado. No sé, ¿lo han indultado o no? Ya me olvidé. Pero el caso es que te lo dan cuando ya te han condenado por un delito que has cometido. El indulto por lo general se da porque para que no te mueras en la cárcel, te descubre que tienes sida, cáncer, entonces para que no te mueras en la cárcel, ya esta persona ya se está muriendo, hay que sacarlo de la cárcel para que pase sus últimos días con su familia, si es que tiene. No como uno de los expresidentes que tuvimos que indultó a más de 3.000 narcotraficantes, menores y mayores, de puño y letra, todo un rollo así, larguísimo. Pero bueno, el caso es que el indulto entonces lo da el presidente cuando, y es por persona además, es a una persona que ya ha sido condenada y que está en la cárcel. En cambio, la amnistía la da el Congreso, y la amnistía la da el Congreso a un grupo de personas que tienen un juicio abierto, no a una, sino a un grupo de personas. Y ojo, no han sido condenados, sino es que el juicio todavía está abierto. Pero como hay gente que dice que en realidad sí participó y hay gente que dice que no participó, entonces dicen, bueno, vamos a darles una amnistía, o sea, vamos a anular el juicio, donde no se sabe si eres culpable o inocente, porque son un grupo de gente, entonces eso queda ahí. Cuando el APRA llega al poder, al Congreso, lo primero que van a hacer es presentar esta ley de amnistía y básicamente le van a decir a Bustamante firma, porque necesitaban su firma. Y Bustamante para evitarse problemas va a firmar. Pero ya esto era un mal síntoma porque lo que los apristas están dando como mensaje es que ellos van a gobernar el país desde el Congreso. Y desde ese momento en adelante, el Ejecutivo y el Congreso van a tener constantes enfrentamientos. Así que es un rollo, porque mira, Bustamante gana las elecciones con ayuda del APRA, porque tenía una buena base popular. Sin embargo, durante su gobierno, como puedes leer aquí, hay una oposición paradójicamente del APRA y de la oligarquía, o sea, de los que eran del Partido Civil. Luego de esto se da el asesinato de Graña Garland, Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa. El tipo, lo que pasa es que el Congreso aprista había dado lo que se conoce como la ley de imprenta o también conocida como la ley Mordaza. En esa ley básicamente se decía que si tú tenías un periódico y querías publicar un artículo que hablase, que rajase del Congreso, que era aprista mayoritariamente, entonces
tenía que pasar por una comisión para que esa comisión, conformada por gente del Congreso, lea el artículo y te dé el permiso de poder publicar. Bueno, Francisco Graña Garland obviamente no le hizo caso a eso y seguía rajando, seguía criticando, seguía cuestionando al Congreso de mayoría crista. Un día está en su oficina, recibe un paquete, abre el paquete y ¡pff! Mierda. Le achacan ese atentado a grupos radicales apristas. Luego le achacan. Luego de esto, bueno, no eso es lo que dice. Entonces, dice, hay un intento de golpe de Estado por parte de los apristas. Oye, esto es lo que es la muerte, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir aquí? Si no me equivoco, son primero unos marinos, marinos de guerra, marinos en el puerto del Callao que van a tratar de sublevarse para fallar y luego van a tratar de hacer otro golpe de Estado. Cuando esto sucede, lo que va a hacer José Luis Bustamante es declarar primero en receso el Congreso, o sea, lo va a cerrar momentáneamente, y luego de esto vuelve a declarar fuera de la ley ALDAPA por estos golpes de Estado. Como las cosas se le están, parece que se le están yendo de las manos, eh, le van a dar un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado de Manuel Odría de 1948. Por eso no va a terminar, ¿no?, sus años de gobierno. Esto es en términos políticos, ¿bien? Ahora vamos a pasar a la parte de la economía. Se crea la empresa petrolera fiscal, ¿sí? Se crea la empresa petrolera fiscal, se incrementa el control de precios, subsidios y el control del tipo de cambio. Ya, todas estas leyes, vamos a ponerlos esto con otro colorcito. Yo voy a borrar todo esto para que tú lo puedas tener en limpio. Pero a ver, esto va a ser dado por el Congreso aprista. Esto van a ser dados por el Congreso aprista. De hecho, le van a aumentar también el salario a los policías, le van a aumentar creo que también el salario a los profesores. Y bueno, ¿cuál es el problema con estas cosas? Que también lo criticaba la oligarquía, ¿no? Le decían al gobierno de Bustamante, oye, loco, tú no estás viendo que el Congreso aprista les está dando, está subsidiando productos, está controlando el tipo de precio, el control el tipo de precio de cambio del dólar. ¿Y quién va a pagar todo eso? Porque acuérdate, aunque tú no es clase de economía, que un subsidio, ¿qué significa? Tú tienes un objeto, por ejemplo, un tarro de leche, para que tú puedas conseguirlo más barato, tú que eres el populacho, tú que eres el pueblo, tú que eres de la plebe. Entonces el Estado peruano va a decir, a ver, bueno, si el tarro de leche cuesta, supongamos, 4 soles, yo, Estado peruano, voy a pagar 2 soles. De tal manera que cuando tú, pueblo, lo vayas a comprar en un kiosco, en una tienda, en un almacén, ese tarro de leche te cueste a ti 2 soles y ya no 4. Porque yo estoy pagando la mitad de ese producto, del precio de ese producto, para que tú lo puedas comprar más barato. De hecho, me he enterado recién que el agua en el Perú es subsidiada. El Estado peruano paga una parte del precio del agua. Eso me interesa unos 4 años atrás. A mí me parece eso súper raro, pero ya es algo grave, ¿no? Porque ¿qué pasa si un día caemos en una fuerte crisis económica y el Estado peruano dice, ¿saben qué? El agua ya no la voy a subsidiar. ¿Sabes cuánto nos costaría el agua? Muchísimo más de lo que de repente nos cuesta ahora, ¿no? Entonces es un drama, ¿eh? Es un drama. Mucho cuidado con el agua. Entonces, bueno, todas estas cosas se van a dar justamente por las leyes populistas del Congreso aprista y todas estas buscaban de alguna u otra manera más apoyo popular en detrimento del erario, porque a ver, si el Estado peruano paga una parte del precio de un producto que no es uno, sino que eran varios, si le aumentas el sueldo a los policías, si le aumentas el sueldo a los profesores, que está bien, pero lo que está mal es que esto se haga sin que haya, digamos, un ingreso de dinero constante, ¿no?, que pueda justificar este aumento. Simplemente gastar, gastar, gastar no es conveniente, porque finalmente nos termina llevando a una crisis. Creo que alguna vez te dije, ¿no? O sea, una cosa es darle pescado al pueblo y otra cosa es enseñarle a pescar al pueblo, mientras por ahí le vas dando pescado. Son cosas distintas, ¿no? Porque en una cosa solamente le estás solucionando el problema, pero no haces que esa persona tome, digamos, ciertas habilidades para que pueda superar su condición socioeconómica. Una cosa es darle pescado al pueblo y otra cosa es enseñarles a pescar. Casi siempre la mayoría de los gobiernos prefiere lo primero, darle solo pescado, porque en teoría es más fácil, es más sencillo, no hay tanto rollo. En cambio, cuando tú le enseñas a pescar a alguien, después te va a querer decir, ¿y cómo me hago un bote? ¿Y dónde compro la caña? Entonces empiezan a reclamar más cosas, porque la gente que está instruida, gente pila, ¿no?
Entonces, esas cosas se dan. Luego de esto, y creo que es una de las cosas más chéveres que vamos a tener. Ahora, no, antes de eso, dice, se crea la Corporación Nacional de Vivienda, y el tipo que va a hacer esto es Fernando Belaúnde Terry, que es arquitecto de carrera. Fundan, de hecho, la Escuela de Arquitectura en la UNIA. Bien chévere esa escuela en la UNIA. Unas cosas locas se hacen. Pero bueno, en ese tono se van a hacer la unidad vecinal número 3. La unidad vecinal número 3, si alguna vez has visitado nuestra universidad, que muy pronto va a ser la tuya, claro que sí, no te desanimes, cree en ti. Si tú no crees en ti, ¿quién más va a creer en ti? Cree en ti. La unidad vecinal número 3 está frente a San Marcos. Son esos edificios de ladrillitos rojos, no sé si has visto. Bueno, si tú te paseas por esa unidad vecinal número 3, vas a descubrir que está bien hecha, que en realidad te puedes pasear por parques que hay dentro de la misma unidad vecinal y no te va a atropellar una combi, no te va a atropellar una coaster. La idea que tenía Fernando Belaúnde Terry era Lima, ciudad jardín. Él decía que había que recuperar ciertos espacios urbanos para que la gente pueda transitar libremente. En la actualidad, y eso hay que reconocerlo, como política al menos de gobiernos municipales o municipalidades o distritos, los domingos se cerraba antes de la pandemia y creo que en la actualidad también se cerraban grandes tramos de avenidas, porque ya sabes que el domingo como que mucha gente no sale, y por ejemplo por acá, por mi zona, cerraban toda la pista, todo un lado de la avenida Perú. ¿Para qué, profe? Para que la gente pueda correr, para que la gente pueda pasear a su perrito, caminar por la medio de la pista, desde el inicio de la avenida Perú, que creo que inicia en la cuadra 8. ¿Cómo, profe? Sí, la avenida Perú inicia en la cuadra 8 y termina creo que en la cuadra 30 y tantos, ¿ya? Eh, ¿Dónde está la cuadra 1? Hasta el día de hoy la estamos buscando en San Martín. ¿Dónde está la cuadra número 1 de la Avenida Perú? Y también cierran, hasta donde tengo entendido, cerraban partes de la Avenida Arequipa. Toda una pista de la Avenida Arequipa. Y en la Avenida Angamos también la cierran. Ojalá en tu distrito también lo hagan. Aprovecha, puedes salir a pasear a tu perrito. Si tienes skateboard, patines en línea, tienes scooters, dale, ¿no? Dale, porque necesitas también liberar un poco de energía, porque la gente no entiende que cuando tú estudias, te estresas mentalmente y ese estrés se reproduce en el cuerpo. Una manera de liberar ese estrés, si es que no puedes salir a bailar, si es que no puedes salir a nadar, si es que no puedes salir a pelotear, es haciendo deporte. Haz ejercicio, sal a correr, sal a montar bicicleta, algo, para que puedas relajarte un poco y así puedas dormir mejor en la noche. No te llenes de estrés. Y bueno, ahora sí vamos a lo chévere. ¿Por qué José Luis Bustamante Rivera es tan, pero tan recordado? Aparte de que él da la ley del llanaconaje. Profe, ¿qué es la ley del llanaconaje? La ley del llanaconaje prohíbe el trabajo gratuito e impuso un monto salarial fijo para los trabajadores de la tierra. Además, gratuidad de la educación secundaria, dice acá. Pero bueno, él va a ser muy recordado por esto, por el decreto 781, que protege los recursos geológicos del mar peruano hasta las 200 millas. Profe, no entiendo. Ya, mira acá, porque justamente por eso hay un papita que me parece bien chévere que lo hayan puesto. ¿Nunca te has preguntado, varón o señorita, qué dices? Puta, ojalá y no lleguemos a eso, ¿no? Que nos cobren por respirar. ¿No han visto el ángel del oxígeno? ¿No? Sí, sí, sí. La Panamericana en verano. La Panamericana en verano la cierran, no creo, no creo. Pero ya bueno, a ver, volviendo aquí a, a la clase, que ya estamos a punto de acabar. ¿Nunca te has preguntado por qué son 200 millas? ¿Por qué no son 100? ¿Por qué no son 250? ¿Por qué son 200 millas? Entonces, Bustamante, gran jurista, abogado, él va a decir lo siguiente. Mira, él va a decir que con una bala de cañón, del cañón más moderno que tengamos aquí en el Perú, ponte aquí en el puerto de Callao, un cañón, ya, un cañón. Él decía que con el cañón más moderno desde la costa peruana podíamos echarnos un tiro y con seguridad podemos hundir en esos años a cualquier barco que se encuentre en el rango, a cualquier barco que se encuentre en un rango de 200 millas, de 200 millas. ¿Entiendes el razonamiento jurídico? O sea, desde tierra, desde la costa, con el cañón más moderno que tenemos, nosotros podemos hundir cualquier barco que se acerque a las 200 millas. Señor Bustamante, ¿y por qué no son 205 millas o 250? Porque más allá de las 200 millas, ya no es seguro o ya no es preciso que podamos hundir un barco. En ese sentido, que desde tierra
nosotros los peruanos, con el cañón más moderno, podemos defender nuestro mar, o podemos hundir un barco con precisión si se mete en el rango de 200 millas, en ese sentido, nuestra soberanía marítima es de 200 millas. Ese razonamiento es tan chévere que luego Ecuador y Chile lo copian en la Declaración de Santiago. Y luego esa ley, según tengo entendido, va a ser replicada a nivel mundial. Un aporte del Perú al mundo, carajo. Sí, 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 claro que sí. Ley de las 200 millas, la ley 781. Bueno, dicho esto, el APRA dice es detenido, declarado fuera de la ley. Otra vez los apristas por el intento de golpe de Estado van a ser declarados fuera de la ley y es así como entramos al gobierno de el Ochenio de Odría. Ese Odría. A ver, ¿qué podemos decir del Ochenio de Odría? Lo primero dice, el Ochenio de Odría hace referencia al gobierno de Manuel Odría, quien llegó al poder tras derrocar a Bustamante en 1948 y posteriormente en la denominada Bajada al Llano. Eso está en tu separata, así es que está. Entonces subrayalo, ¿ya? La famosa bajada al llano. ¿Qué cosa es la bajada al llano? ¿Cómo fue? Bueno, Odría va a renunciar a la presidencia y va a convocar a las elecciones. El único candidato opositor que tenía creo que era Ernesto Monteño. Y bueno, Odría creo que lo van a meter preso, si no me equivoco, si es que no estoy recordando mal lo que he leído aquí. Y como único candidato, la poca gente que va a votar por él lo va a hacer ganar las elecciones. Algo así como Cáceres en su segundo gobierno, algo así, salvando distancias. Entonces, bueno, Odría llega al poder y va a gobernar durante 8 años. A las elecciones, dice, se va a dar la victoria del UNO. ¿Qué significa UNO? Anota, Unión Nacional Odrillista. Unión Nacional Odrillista. Bueno, en términos de política, ¿cuáles son las características que tenemos? La primera es que es un gobierno autoritario a favor de los intereses de la oligarquía. En segundo lugar, va a haber una persecución contra el APRA y el Partido Comunista mediante la Ley de Seguridad Interior. ¿Dónde está nuestra Ley de Seguridad Interior? Acá en la pizarra, no, acá en la pantalla virtual. No está, ya, entonces tú anótala, ya. Ley de Seguridad Interior, que se va a publicar en 1949. Mediante la Ley de Seguridad Interior, otra vez se vuelve a proscribir al APRA del Partido Comunista Peruano. De hecho, si miras esta caricatura, Aya de la Torre se va a quedar en la Embajada de Colombia un asilado, como asilo político durante 4 o 5 años más o menos. ¿Ah? Después de eso le van a permitir salir del país. Y sí, supuestamente le querían meter mano, ¿no? Allá de la Torre Rodríguez. Luego de esto, aquí está la ley de seguridad interior. Luego de esto se va a dar el voto femenino para las elecciones presidenciales o las elecciones generales. Que por cierto, Odría no lo hace gratis. Un grupo de señoras que está saliendo a protestar porque en el resto del mundo civilizado ya las mujeres pueden votar en las elecciones presidenciales, menos nosotros. Entonces, se les va a permitir votar. Además, Odría pensaba que si les daba el derecho al voto a las mujeres iban a votar por él. Pero mentira, las mujeres votaron por el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ya que está acá, el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Su gobierno se va a llamar el gobierno de la convivencia y ya te lo voy a explicar por qué. Bueno, luego de esto en materia económica, como estalla la guerra de Corea, que ya hemos estudiado en la clase la semana pasada, esto permite el aumento de las exportaciones. Vamos a exportar algodón, hierro, azúcar, cobre y plomo. Luego también viene la misión Klein. Julius Klein es un tipo que viene al Perú de parte de Estados Unidos con la siguiente cosa, ¿no? Él va a decir, bueno, ya Estados Unidos ha salido de la crisis y necesitamos que ustedes relajen sus leyes arancelarias y que vuelvan, como dice aquí, a una economía de tipo liberal y ortodoxa. Cuando tú escuches esta frase, estas dos frases juntas, en este contexto obviamente, economía liberal de tipo ortodoxa, lo que significa es que el gobierno de los Estados Unidos le pide al Perú que tenga una economía como la tenía antes del crack del 29. A eso lo llaman economía liberal y ortodoxa, porque era la economía como se entendía hasta antes del crack de 1929. Yo sé que tú ya has estudiado eso, así que no lo voy a explicar más, porque ya sabes cómo era la economía antes del crack de 1929. El Estado no interviene en la economía, relaja las barreras arancelarias, laissez faire, laissez passer. Entonces, ese rollo. En términos sociales,
Bueno, ¿qué va, por cierto, a recomendar la misión Julius Klein, ¿no? Mucho que está grabado. Supresión de los subsidios que se había dado en el gobierno anterior. Libre cambio del precio del dólar. Libre mercado, o sea, que se eliminen las barreras arancelarias. Y darle beneficios sociales a los trabajadores, creando una serie, por ejemplo, de cosas, ¿no? Colegios emblemáticos, grandes unidades escolares, perdón, en el gobierno de Odría, estadios deportivos, luego se va a dar el hospital del empleado, el seguro del empleado y grandes obras públicas. De hecho, el lema del gobierno de Odría era hechos y no palabras y salud, educación y trabajo. Todo esto lo van a hacer justamente por la recomendación de Julius Klein, como le dijo Kemmerer, ¿no? Ojo, tú quieres un gobierno de izquierda, tú no sabes que la gente de izquierda le está pinchando, digamos, está atizando los fuegos en las clases populares porque tú no le das más derechos, porque tú no les das trabajo, porque tú no les das un seguro, un hospital del empleado. Entonces, estas cosas van a ser hechas justamente para reducir la influencia del grupo de izquierda que existía en el Perú en ese entonces. Además, según el libro que ya te lo he mostrado varias veces, se va a decir que los partidos de izquierda en esos años van a provincia e invitan a la gente que venga a Lima. Le decían algo así, ¿no? Oye, ¿tú quieres que tu hijo siga siendo un campesino oprimido por el gamonal, por el hacendado? Mándalo a Lima, mándalo a la capital, porque allá están haciendo colegios y tu hijo va a poder estudiar. Y es así como ocurre el proceso de cholificación que está más adelante en tu separata. Eh, los cholos en el Perú, ¿qué es un cholo? En términos científicos sociales, es alguien de provincia que adquiere costumbres capitalinas. O sea, se adapta a la vida en la ciudad, pero sin perder algunas costumbres o sin perder algunas características o elementos característicos de donde viene. Entonces, a eso se le llama cholo. Alguien que ha adquirido costumbres capitalinas, que viene de provincia, pero aún conserva ciertas características importantes del lugar donde vive. Lo dejamos ahí. Luego de esto dice, bueno, ya te expliqué el proceso migratorio que hay aquí, eso justamente, ese proceso migratorio en Lima va a hacer que se creen dos grandes distritos. Se crea el distrito de San Martín de Porres y se crea el distrito de Villa María del Triunfo, que antes eran gigantescos, ¿no? La esposa de Odría introduce la figura en el Perú de la primera dama, imitando a Evita Perón, de su esposo, el presidente argentino, dictador, si no me equivoco. No me equivoco, si no me equivoco. Pero, ¿qué es la figura de la primera dama? O sea, la esposa del presidente, que en vez de que solamente esté saludando para la foto, haga ciertas cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Vasos de leche o asistencia social, regalar panetones en Navidad, hacer chocolatadas, llevar campañas médicas a estos distritos que tienen población que viene de provincia y que son nuevos y que obviamente, como son nuevos, carecen de los recursos necesarios para poder vivir. Electricidad, agua, salud, educación. Entonces, la esposa de Manuel Odría, María del Lago Odría, introduce en el Perú la figura esta de la primera dama. Eso tiene que ver con el incremento de la asistencia, de las medidas asistencialistas. Luego de esto se va a construir el Estadio Nacional y el Estadio de San Marcos, que todavía lo tenemos. Caben 55.000 almas. Solamente podemos llenarlo hasta 20.000 o 25.000. Porque como está hecho sobre una huaca, si se llenara todo el estadio, corre el peligro de que se parta, ¿ya? Que se hunda. Se crea también el Centro de Altos Estudios Militares. José del Carmen Marín, si no me equivoco, es uno de sus directores. Se crea el Seguro Social del Empleado y el Hospital del Empleado. Y ya está. Podría pensar que él iba a ganar las elecciones, sin embargo, mira, ¿no? La gente va a votar por el segundo gobierno. Estas son las cosas que te estaba mencionando, que ya las he dicho, de hecho. Um, Esta foto es bastante interesante, ¿no? El Pacto de Monterrico. Está Eudocio Rabines, que si no me equivoco es este tipo de acá, si no me equivoco, es este tipo de acá. Luego está Aya de la Torre. Acá. Luego está Aya de la Torre, que está aquí. Pedro Beltrán y Manuel Odría, ¿no? Entonces tú tienes que preguntarte, profe, pero ¿no se supone que Odría perseguía a Aya de la Torre para meterlo preso? Sí, pero mira, lo que yo he escuchado de los mismos apristas es que son como que es la política de la pragmática, ¿no? O sea, son pragmáticos, ultra pragmáticos, de hecho, algunas veces, y van a pactar, ¿no? Para las elecciones. Pero bueno, el que termina ganando aquí va a ser, de hecho, esta foto viene más adelante. 56, no, ya. El segundo gobierno de Manuel Prado Garteche. Él gana las elecciones con el voto femenino y con el apoyo del APRA.
Y por eso lo van a llamar el gobierno de la convivencia. De allí la foto anterior, ¿no? De allí la foto anterior. El gobierno de la convivencia, ¿por qué? Porque el APRA y la oligarquía peruana son polos opuestos, pero igual van a convivir. O sea, no están comprometidos, pero igual van a convivir. Estados Unidos dice va a establecer lo que se conoce como la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso que la va a crear John F. Kennedy, básicamente lo que tenías que hacer eran préstamos para los países de América Latina, pero por debajo de la mesa sabía que para formar parte de esta Alianza para el Progreso tenías que romper vínculos con Cuba, que ya habían peleado por la Revolución Cubana. ¿Y de dónde tenías que romper vínculos? Bueno, públicamente. En este caso tenía que ser en la Organización de los Estados Americanos. En 1960 se reunieron, la séptima reunión, si no me equivoco fue, sí, la séptima reunión de cancilleres de la OEA, y Perú manda a su representante. Cuando el embajador o el representante de los Estados Unidos pide una votación para que Cuba sea expulsada de la OEA, Cuba dice, no, bueno, está bien, vamos a votar, pero antes de votar, ¿alguien quiere hablar o ya pasamos al voto? Imagínate, ¿no? Entonces, al fondo, alguien levanta la mano, y entonces todo el mundo voltea, ¿no? Porque ya no había hablado con todos, ¿no? Tienes plata, porque tú eres un país tercermundista en vías de desarrollo, necesitas dinero, necesitas préstamos, te vamos a dar nosotros, pero tienes primero que votar para que Cuba sea expulsada de la OEA. Algo así. Y entonces, era el representante de Perú. A ver, sí, el representante de Perú ha pedido la palabra. Y entonces el tipo se lanzó un discurso que inició con la independencia del Perú y terminó en la Revolución Cubana. Y básicamente el tema del discurso era la libre autodeterminación de los pueblos. Es un derecho que viene en la tercera generación de los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial. La gente terminó aplaudiendo, o sea, que ya iban a votar para que Cuba se quedara en la OEA. Eh, entonces el representante de los Estados Unidos pide que voten al día siguiente. Y obviamente durante la tarde-noche alinearon a todo el mundo, no quieres plata, no quieres plata, no quieres plata, bueno, o algo así, ¿no? Y entonces al día siguiente se dio la votación ya sin discusión y solo 2 personas votaron en contra de que Cuba sea expulsada de la OEA. Y mira que la gente que conoce un poco de política internacional siempre, digamos, reconoce estas cosas porque hemos tenido gente proba, realmente peruanos, peruanas, que han sabido comportarse a la altura de la situación. En este caso era un sanmarquino, historiador de los comunistas, el tipo que aparece en el billete de 20 soles, ¿no? Raúl Porras Barrenechea. Este tipo se lanzó ese discurso que tú lo puedes leer por internet y él junto con el representante de Venezuela van a votar en contra de que Cuba sea expulsada de la OEA. Esas locas, ¿no? Bueno, ya dicho esto, entonces estalla la revolución, aquí ya está, ya lo conté, y dice, se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se da la creación de Acción Popular y no sé qué cosa es esto. Es democracia cristiana. Luego en la economía dice política liberal por las exportaciones, se da la ley de promoción industrial, siempre quieren promover la industria, para el día de no se da el boom del caucho, ¿verdad? Con Luis Banquero Rossi, ¿no? El Perú fue el primer país exportador de harina de pescado en el mundo. Casi extinguimos a la anchoveta de nuestro mar. ¿Qué importa? Éramos el primer país exportador de harina de pescado en el mundo. Luego se dice se inaugura el complejo siderúrgico La Cyber Perú. En sociedad se da la ley orgánica de barrios marginales para poder justamente reglamentarlos y ordenarlos un poco. Se da la creación del Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Se crea el SENAT, y ya sabes, esa gente con la camiseta celeste, la educación técnica superior. Podrás crear la cantidad de gente y de trabajo que hay en provincia que solicitan gente técnica porque todo el mundo quiere vivir en Lima, loco, pero coño, visita el país, visita nuestro Perú. Hay zonas muy bonitas donde requieren profesores, ingenieros, pero todos quieren estar aquí en Lima. La primera oportunidad que tenga, me tiro en realidad, porque sí, sí, sí. No, además ahora ya se puede hacer educación a distancia, ¿sí? Así que puedo mudarme a otra parte del planeta y dar esta clase lo más normal del mundo. Luego de esto se da la toma de tierras en el Cusco. Hugo Blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí ya están hablando ya de poder, digamos, hacer una reforma agraria. ¿Por qué? Porque mira, la Revolución Rusa ya había hecho su reforma agraria. Los chinos con Mao ya habían hecho su reforma agraria. Fidel Castro también hace la reforma agraria. Repartir la tierra que antes mediante la cual se explotaban los campesinos. Entonces aquí ya la gente está pidiendo eso. Desde que se crea el Partido Comunista Peruano en 1920 en adelante, era la reforma agraria el gran tema, ¿no? Cada vez que querían que la gente entrara en cólera, les hablaban de la reforma agraria. Y bueno, ¿qué le decían los grupos de izquierda? Ningún partido de derecha va a hacer la reforma agraria. Todas las reformas agrarias han sido hechas por gente, por las revoluciones de izquierda, ¿no? Así que si tú tienes tu reforma agraria campesino primero del Perú, apóyanos. Y entonces, ¿qué cosa va a suceder? Cuando termina este gobierno,
hay un triple empate. Hay un empate entre Odría, entre Haya y entre Belaúnde Terry. Según la Constitución de Sánchez Cerro de 1933, el Congreso tenía que votar para ver quién iba a ser el siguiente presidente. Entonces, hay dos versiones. Una dice que el Congreso en esos años era de mayoría aprista y que muy probablemente iban a votar para que Haya sea el siguiente presidente del Perú. Otros dicen que no, que en realidad el Congreso aprista se había coludido con las de Unión Revolucionaria, Unión Nacional Odriguista, perdón, Unión Nacional Odriguista, y que iban a elegir a él como nuevo presidente. Entonces, para evitar eso, para evitar suspicacias, los militares se lanzan con un golpe, ¿no? Para evitar supuestamente que un presidente aprista llegue al sillón presidencial. Es por eso que van a crear el gobierno de la Junta Militar. Pérez de Godoy va a ser reemplazado por Nicolás Linde, porque según la propia historia que se va a contar dentro de los militares, este tipo se quería quedar como dictador. Y bueno, lo van a vacar y finalmente Nicolás Linde va a ser el que va a terminar como presidente de esa junta militar. Ya terminamos la clase, espérense, así que a ver, vamos a pasarle la encuesta primero porque yo no me olvido. Y voy a continuar dando unos minutos para poder acabar esto de una manera efectiva. Así que a ver, entonces bueno, ¿qué cosa van a hacer ellos? Que creo que es lo que tú tienes que aprender. Lo primero que van a hacer es la ley de bases para la reforma agraria. Los militares tenían en claro de que si no se hacía una reforma agraria en el Perú, muy probablemente podía estallar una revolución de izquierda. Y obviamente, como ellos son de derecha, quieren evitar eso. Así que el siguiente presidente que venía, él tenía que hacer la reforma agraria, porque para eso los militares ya habían cambiado, para poder hacer el marco legal para repartir la tierra entre las comunidades indígenas o campesinas en el Perú. Luego se crea el Instituto Nacional de Planificación, que es algo que yo no sé si todavía exista, pero en este caso era un golazo, porque si vamos a hacer algo, hay que planificar, hay que proyectar las cosas a futuro, y no simplemente poner parchecitos cuando el chupo ya reventó. Luego dice se va a establecer la cifra repartidora. Esto tiene que ver con la reforma electoral, porque esto se va a dar para evitar que haya un triple empate, por ejemplo, como lo que ocurrió antes, ¿no? Que el Congreso dirima, ¿no? Que el Congreso vote para quién va a ser el siguiente presidente. Um, Segunda vuelta es lo que vamos a tener ahora, ¿no? Siempre hay una segunda vuelta. Y bueno, y luego se crea, dice, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura. Y ya está. Vámonos entonces ahora al primer, y esta es la última parte de la clase, primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Dice que él va a tener un respaldo de las Fuerzas Armadas y de Democracia Cristiana. De hecho, Pablo Macera va a decir que Fernando Belaúnde Terry lo tenía todo, el apoyo popular, el apoyo de los partidos políticos, de izquierda y de derecha, de algunos, el apoyo de los militares para hacer la reforma agraria. Sin embargo, no lo va a hacer. Él lo que va a hacer, bueno, aquí se promulgó la ley de reforma agraria. Ya, tú tacha de eso, tacha la ley y escribe la palabra una ley de reforma agraria. Una ley de reforma agraria de 1965. Ahora, ¿por qué va a ser esa ley? Por justamente los movimientos del movimiento campesino que había estallado en el Cusco, en la contención, mesa pelada, mesa redonda, van a comenzar a tomar tierras y va a surgir el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que según la historia es el ala radical del APRA, con Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda se va a llevar a supuestamente los apristas más radicales, o sea, los que están dispuestos a tomar las armas, van a ir al Cusco, a la convención mesa pelada y van a tratar de iniciar una rebelión. El gobierno, primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry va a mandar al ejército, van a sofocar esa rebelión y presionado por eso va a ser una ley de reforma agraria, porque el que hizo la ley de reforma agraria es Velasco. Así que no te vayas a confundir. Esta solamente se va a hacer en el Cusco. Esta pequeña ley de reforma agraria solo se va a hacer ahí o principalmente allí. Y no va a afectar a las grandes haciendas como dice aquí. Luego dice, se establecieron las primeras elecciones municipales y en Lima va a triunfar Luis de Bedoya. Se crea el Banco Nacional del Perú, la caja de que va a reemplazar la caja de consignaciones, anota eso, o acuérdate de eso. Se crea la carretera marginal de la Selva, que en la actualidad se llama Carretera Fernando Belaúnde Terry, y se da el acta de Talara, que va a ser un escándalo, ¿por qué? Va a ser un escándalo porque según el director de la empresa petrolera fiscal, la página donde se encontraba el precio por barril de petróleo que tenía que pagar la International Petroleum Company, que acuérdate que es una empresa en clave, esa página se perdió. Cuando eso se reproduce a nivel nacional a través de la prensa, la radio y la televisión, fue un escándalo, porque ya desde hace mucho tiempo también criticaban ese tipo de empresas que venían desde la época de la República Aristocrática, empresas en clave, ¿no? Que estaban completamente vinculadas a la economía nacional y que además esta IPC estaba pagando menos de lo acordado por el precio de barril de petróleo que sacaba de la refinería de Talara. La empresa le debía, según tengo entendido, más de 690 millones de dólares al Perú
Sin embargo, Perú terminó pagándole a la empresa petrolera fiscal 90 millones de dólares. Esta historia te la termino de contar en la siguiente clase porque ya tiene que ver con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, es así como termina con el escándalo en la página 11 y el golpe de Estado liderado por Juan Velasco Alvarado. Esta es la línea de tiempo que vale la pena que tú veas. Las claves ya te la dicté. Chicos y chicas, gracias por tu atención. Disculpen estos 5 minutos del tiempo robado. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Sigue estudiando, ya falta muy poco para que termine la pre. Y ya sabes, así como esos partidos de la Champions League, este es el último cuarto de tiempo. Así que en este momento donde tienes que sacar otro pulmón, donde tienes que restarle un poquito más de horas de sueño, no te olvides de comer, de tomar tus vitaminas y de poder repasar y de poder seguir estudiando. Yo sé que vas a alcanzar tu objetivo tarde o temprano, pero lo vas a alcanzar si te mantienes en ese camino. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao, y que la fuerza los acompañe.